Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias empecemos. Capítulo 11. El norte. En Moakailin. Bien, ahora intente flexionar los dedos por un momento, su gracia, imploró Talisa. David estaba sentado en el borde de su cama improvisada dentro de su tienda de mando, con el brazo derecho estirado mientras movía los dedos dentro y fuera de la palma. Habían pasado varios días desde que las fuerzas combinadas expulsaron a los hombres del hierro de Foso Kailin, una gran victoria a pesar de sufrir tantas bajas. Siguiendo el consejo médico de Talisa, se había tomado las cosas con calma y vestía ropa ligera para recuperarse. Ella observó cómo sus dedos se curvaban y se relajaban antes de que finalmente bajara el brazo. Si fueras otra persona, te habría dicho que probablemente nunca volverías a usar ese brazo. ¿Y ahora? Talisa examinó el hombro de David más de cerca, aplicando una pequeña dosis de ungüento medicinal mientras le cambiaba las vendas. No se parece a ningún otro hombre que he conocido, su gracia. Dese una semana más y pronto volverá a blandir su espada. Pero por ahora, le aconsejo que no se esfuerce demasiado y que le dé tiempo a su cuerpo para sanar. De lo contrario, se le abrirán los puntos y se le infectarán las heridas. Me veré obligada a amputar. Bueno, supongo que lo mejor es que ese tipo de situación no vuelva a ocurrir pronto, ¿no? No debería. Se levantó y salió de la tienda, antes de mirar por encima del hombro. Volveré pronto a ver cómo está, su gracia. Y recuerde lo que le dije, ¿me oye? David asintió mientras Talisa hacía una reverencia y se iba a atender a sus otros pacientes. Se levantó lentamente de la cama, elevando un lado del cuerpo para evitar presionar demasiado el otro mientras se vestía. Metiendo lentamente los brazos por las mangas de la camisa y abotonándose el chaleco de cuero, oyó pasos acercándose por la hierba y se giró para ver a su tío de guardia. De alguna manera sabía que pasarías por aquí, tío. Jaime arqueó una ceja. Y no debería sorprenderme verte de pie y andando después de soportar semejante batalla, sobrino, replicó con humor. Nunca fuiste de los que se quedan sentados para siempre. Con tanto en juego. ¿Cómo no hacerlo? Tenía pensado hablar de lo que pasó antes. Te aconsejé que no fueras solo a por Victarion Greyjoy, ni siquiera con el apoyo de Stark y su mascota. Pero lo hiciste de todos modos. Aunque la batalla fue un éxito, todos te vieron desmayarte en medio de un campo húmedo y embarrado. ¿Por qué? Una vez me dijiste que un buen comandante debe mantener la calma y la serenidad, incluso en las circunstancias más extremas. Cualquier otra cosa era una distracción. Si me extralimitaba, perdería más de lo que ganamos. Yo estaba furioso. Durante 11 años, me impulsó mi sed de venganza, para hacer sufrir a quienes me habían hecho daño en el pasado. Mi rabia era tan grande que me impidió ver en qué me estaba convirtiendo poco a poco. ¿Y qué aprendiste? El joven siervo inhaló lentamente por la nariz antes de exhalar. Le costaba mucho admitirlo, pero tuvo que intentar explicarlo. Pensé que si lo afrontaba todo solo, si asumía cada carga, si soportaba tantas dificultades durante tanto tiempo como pudiera, podría evitar que otros a mi alrededor experimentaran el mismo dolor que yo. Pero esas motivaciones me vuelven arrogante. Ahora sé que hay cosas que no puedo afrontar solo. Jaime se quedó de pie escuchando a su sobrino explicarle lo que este viaje le había enseñado. Y el león dorado de Roca Casterly no pudo evitar sentir orgullo al ver que su propio sobrino comenzaba a comprender lo que otros a su alrededor habían intentado aconsejarle. Que al dejar atrás el pasado y seguir adelante, David se convertiría en un rey aún más grande, quizás incluso más que su reputación de guardián del juramento. En cualquier caso, simplemente se quedó allí de pie escuchando mientras su sobrino reanudaba sus revelaciones. En mi caso, necesito mantener el equilibrio para asegurar la estabilidad necesaria si quiero dejar atrás el pasado y seguir adelante con mi vida. Y sé que tengo un problema con mi temperamento cuando me enojo tanto. Pero necesitaré la ayuda de personas como usted para controlarlo. Entonces, ¿eso significa que finalmente comenzarás a escucharme? Claro, tío. Sería un pobre rey si dijera lo contrario, considerando todo lo que hemos pasado. La mayoría de las intenciones parecen sensatas al principio, pero es raro mantener el rumbo cuando apenas se habla de ellas. Jaime asintió con la cabeza en señal de aprobación. Bueno, me alegra saber que por fin estás empezando a recuperarte después de todo este tiempo, sobrino. Pero el camino que nos espera solo pondrá a prueba tu, renovado sentido de propósito. Te costará mucho evitar caer en ese oscuro camino otra vez.
Supongo que fue algo que usted mismo tuvo que soportar durante bastante tiempo, ¿no? Más de lo que imaginas. 19 años hasta ahora. ¿Cuántas vidas tuvieron que ser arrebatadas para ser sometidas a semejante prueba? No, no lo sé. De verdad que no lo sé, sobrino. Incontables, supongo. Incontable suena muy bien. ¿Y cuántas vidas salvaste a cambio? Preguntó David. Medio millón, respondió el matarreyes. La población de Desembarco del Rey. David miró a Jaime, sospechando que había algo oculto tras lo que su tío le contaba. En el instante en que apartó la mirada, reveló que sí había algo que Jaime quería decirle. Como estaban solos en la tienda de mando, pensó que era el momento de averiguar qué era exactamente lo que preocupaba a su tío últimamente. Hay algo más, ¿verdad? De nuevo, Jaime apartó la mirada. Sus ojos se posaron brevemente en las fuerzas reales que se lamían las heridas antes de que finalmente se pusieran en marcha de nuevo. Al poco tiempo, no se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración hasta que exhaló con fuerza, pero solo lo suficiente para que David lo oyera. No te he dicho por qué me llamaban matarreyes, rompejuramentos y un hombre sin honor, ¿verdad? David negó con la cabeza. Solo que mataste al rey loco, pero aparte de eso no te apetecía hablar de ello. Supuse que, como te molestó tanto, tío, no tenía por qué presionarte con un tema tan delicado. Bueno, por mucho que lo agradezca, aún así, es algo que necesitas saber. Sobre por qué hice lo que hice. ¿Por qué? El joven siervo levantó una ceja. Para empezar, eres el rey. En segundo lugar, me temo que, si te ignoran durante demasiado tiempo, afectará tu reinado a largo plazo. Entonces, dime, tío. ¿Qué ocurrió exactamente el día que mataste al rey loco Aerys Targaryen? De principio a fin, Jaime relató su versión de la historia. Describió los acontecimientos ocurridos casi 20 años atrás, durante las últimas etapas de la rebelión de Robert, en particular el saqueo de Desembarco del Rey, cuando su padre, Tywin Lannister, marchó con todo el poder de Roca Casterly hacia la capital tras la batalla del Tridente. Los consejeros de Aerys le instaron a desconfiar de Tywin, incluso Jaime, quien sabía que su padre jamás apoyaría al bando perdedor en una guerra. Sin embargo, por consejo del gran maestre Piselle, las puertas se abrieron al ejército Lannister. Jaime recordó que Tywin había ordenado tomar la ciudad por la fuerza y eliminar a la familia real de forma rápida y eficaz. Como resultado, la ciudad fue saqueada y casi toda la casa Targaryen fue brutalmente asesinada por Ser Gregor Clegane. Jaime recuerda de nuevo que Aerys le ordenó que le trajera la cabeza de Tywin al ver su traición y ordenó a su piromante real, Winston Rosart, que incendiara Desembarco del Rey. En respuesta, Jaime asesinó a Rosart antes de apuñalar al rey loco por la espalda. Cuando Robert Baratheon y Eddard Stark llegaron a la Fortaleza Roja, Tywin presentó los cuerpos de la familia real como prueba de su lealtad. David simplemente permaneció allí en silencio con una mano cerrada bajo la barbilla, escuchando cada palabra que su tío le había dicho. El saqueo de Desembarco del Rey por parte de su abuelo, el asesinato de Elia Martell y sus hijos a manos de Gregor Clegane, y, aún más importante, la conspiración contra incendios forestales. Los numerosos depósitos de material incendiario colocados por toda la capital. Esto es, bastante inquietante, reflexionó David. ¿Y estos depósitos de fuego salvaje, recuerdas dónde los colocaron los piromantes del rey loco? Jaime asintió. Bajo el septo de Baelor, los barrios bajos del lecho de pulgas, bajo casas, establos, cavernas, incluso la mismísima Fortaleza Roja. ¿Quién más sabe de esto? Ser Barristan. Se lo dije el día antes de vuestra boda. Así que por eso te llaman matarreyes, ¿qué importa, sobrino? Eso fue hace casi 20 años, mucho antes de que tú o tus hermanos nacieran. Lo hecho está. Eso ya no se puede cambiar. No, supongo que no, respondió el joven siervo, mirándose un momento en el espejo antes de volverse hacia Jaime. Aún así, agradezco que me digas la verdad, tío. Lo que hiciste salvó incontables vidas, aunque el resto de Poniente nunca te agradecerá que acabarás con un hombre tan malvado. Jaime parecía visiblemente sorprendido. Sabiendo que ya había cometido un acto deshonroso al violar un juramento sagrado como miembro de la Guardia Real y que tenía que soportar la vergüenza toda su vida, oír a alguien agradecerle por lo que hizo era algo a lo que el león dorado de Roca Casterly no estaba acostumbrado. En el fondo, sin embargo, sentía alivio, como si le quitaran un gran peso de encima. Aún así, rompí un juramento sagrado y apuñalé a mi rey por la espalda. ¿Qué clase de expiación merezco por mis pecados? David negó con la cabeza. ¿Qué importa?
Repitió las palabras de su tío. La decisión correcta no siempre es la más fácil, incluso si eso implica romper una promesa cuando entra en conflicto con otra y ser vilipendiados por ello al final. Hiciste lo correcto, tío. No te culpo por sentirte así. Si ese es el caso, sobrino, ¿por qué no me has echado de la Guardia Real? Primero, porque eres mi tío, mi propia sangre. Segundo, un caballero de la Guardia Real sirve de por vida. Solo la muerte te libera de tus votos. Y tercero, creo que hay bondad en ti. ¿Y cómo puedes saberlo? Porque no eres tan sutil como crees, respondió David. Aunque creas que tu honor está demasiado dañado, hay una mirada distintiva en tus ojos que dice lo contrario. Eres más consciente de lo que aparentas. No será fácil, pero si puedes dar ese pequeño paso, todo es posible. Jaime no dijo nada, pensando atentamente en las palabras de su sobrino. Reevaluando su pasado y su futuro, ¿era realmente posible al menos desarrollar algo de sentido del honor personal? No estaba seguro, considerando cómo la gente percibe la bondad y el honor después de que él matara a un hombre que había aterrorizado infamemente a los 7 reinos, lo que le abrió los ojos a tales conceptos. Aún así, Jaime se sentía bastante tranquilo. Supongo que oír eso del guardián del juramento se supone que significa algo, ¿no? 7 infiernos, tío, estábamos teniendo un momento y ahora lo has arruinado. Jaime rió entre dientes mientras intercambiaba diatribas con su sobrino. Con su intencionada confesión, el vínculo entre el matarreyes y el guardián del juramento se estrechó como resultado. Antes, se respetaban mutuamente sus habilidades en combate, pero con poco más. Pero, con suerte, esto era solo el principio. A pesar de esta sesión de estrechamiento de lazos entre tío y sobrino, fueron interrumpidos cuando Olivar Frey entró en la tienda. Disculpe la interrupción, su gracia, se arrodilló Olivar, pero vengo con un mensaje de unos hombres del norte con un hombre desollado como sello. David y Jaime se giraron para ver a Olivar, visiblemente molestos por la interrupción. Aún así, asintió a su tío y centró su atención en su escudero. «Hablas de Roose Bolton, señor de fuerte terror», lo corrigió el joven siervo. En fin, ¿qué decía el mensaje? Dijo que sus hombres han capturado a Theon Greyjoy no muy lejos de aquí. Se dirigen al campamento principal ahora mismo. Theon, el único hijo sobreviviente y heredero de Balon Greyjoy, ya veo. Y dime, ¿cómo llegó Theon Greyjoy tan lejos solo? Lo último que supe es que estaba con mi cuñado Robb Stark en Aguas Dulces antes de que su padre Balon decidiera alzarse en armas contra la corona de nuevo. Lo era, pero mi padre, Lord Walder Frey, me envió a mí y a varios de mis hermanos a Aguas Dulces para asistir a la boda del joven lobo con ese extranjero. Fue allí donde nos enteramos de la decisión de Lord Stark de dejar que el Greyjoy fuera a las Islas del Hierro por voluntad propia. David, sinceramente, no podía creer lo que oía. ¿Cómo pudo Robb ser tan estúpido como para dejar ir a Theon Greyjoy siendo un rehén valioso? Miró fijamente a lo lejos, examinando en silencio la postura y el tono de voz de su escudero. Si mentía, ya lo habría sabido y sería castigado por ello. Pero, mientras David observaba a Olivar de arriba a abajo, fijando la mirada en los ojos del Frey, para su sorpresa, y sobre todo su asombro, no vio ningún intento de engaño por parte de su escudero. Olivar decía la verdad. El joven siervo negó con la cabeza y recuperó rápidamente la compostura. Si no hay nada más, ve a informar a Lord Bolton que me encargaré personalmente del asunto en cuanto lleguen. Además, diles a los soldados que por la presente se les exige que mantengan sus espadas en sus vainas. No deben mover un músculo sin mi consentimiento. Eso no es una petición. ¿Entendido? Alto y claro, su gracia. El joven Frey salió del campamento para informar a Roose Bolton, dejando a David y Jaime solos de nuevo. ¿Cuáles serán tus intenciones con el muchacho Greyjoy? Te lo haré saber, tío. Dame un momento por ahora. Al marcharse Jaime, David volvió a mirarse al espejo. Recorriendo con el dedo la cicatriz sobre su ojo izquierdo antes de observar las recientes en su hombro derecho, torso y flanco izquierdo, David parecía haber dado vuelta a la página de su vida. Aún sentía que una parte de su psique clamaba por sangre, mientras que la otra exigía moderación y razón. Pero el joven siervo tomará su decisión una vez que su mente esté completamente despejada, antes de poder emitir cualquier juicio. No puedo creer que tú, precisamente tú, hicieras eso, Robb. Sé lo que hiciste. Pronto tendremos una larga conversación. Te doy mi palabra. En Desembarco del Rey, Fortaleza Roja, Alcoba Real. Sansa no se sentía nada bien desde que descubrió que estaba embarazada. Estaba rebosante de alegría ante la perspectiva de dar la bienvenida a su primer hijo con David.
Lo que no esperaba era que el embarazo la hiciera sentir tan mal. Ni esperaba que Balon Greyjoy arruinara una ocasión tan feliz al decidir rebelarse de nuevo y provocar en David un ataque de furia. Arrodillada sobre un barril, sintió que se le subía a la garganta. Inclinándose, Sansa expulsó el contenido de su estómago, vomitando una masa húmeda y repugnante con un fuerte sabor a bilis. Aún de rodillas, aún notaba el sabor de la bilis en la boca, lo que le provocó arcadas de nuevo. Oh, por los dioses, gimió Sansa. Dándole suaves palmaditas en la espalda, su madre Catelyn y su doncella Shae consolaron a Sansa lo mejor que pudieron. Tranquila, su gracia, dijo Shae con suavidad. Todo irá bien, Sansa, dijo su madre. El primer embarazo siempre parece insoportable, pero es común que las mujeres experimentemos estos síntomas. Créeme, querida, tu bebé crecerá fuerte y sano. Sansa se limpió la boca con un paño pequeño antes de masajearse el estómago con movimientos circulares suaves. Un pequeño bulto le había estado saliendo en la parte baja del abdomen durante las últimas semanas. Era su bebé, su hijo o hija. Lo que Catelyn le contó sobre su enfermedad significaba que muchos de los síntomas que Sansa ha estado presentando hasta ahora se deben a que las hormonas del embarazo están trabajando arduamente para apoyar a su hijo nonato. Además, durante las 2 primeras semanas notó que la parte baja de la espalda y los pies le dolían con más frecuencia y que sus pechos se hinchaban. Su loba Wargo, Lady, puso una pata protectora sobre el hombro de su ama. En la puerta estaban Arillana Daine y Brienne de Tart, custodiando la entrada mientras vigilaban de cerca a Sansa y sus invitados. Las dos mujeres lucieron atuendos nuevos. En reconocimiento a su dedicación a la protección de Sansa, David las recompensó. Lo que causó conmoción y repercusión en los 7 reinos fue que nombró a Arillana y Brienne como las 2 primeras mujeres en la Guardia Real. Muchos lo interpretaron como una señal de cambio, acompañada de desprecio. Aún así, ambas vistieron la armadura dorada de la Guardia Real con una capa blanca a su medida. Recordaron la histórica ocasión que tuvo lugar ante el Trono de Hierro. Arillana de la casa Daine, Brienne de la casa Tart, David hizo un gesto a las 2 mujeres. Ambas se arrodillaron ante el Trono de Hierro, mientras varios señores y damas de la corte, en silencio, observaban el anuncio. En reconocimiento a su servicio al trono y por garantizar la seguridad de la familia real, les declaro que ambas merecen ser elogiadas. ¿Hay alguna gracia que deseen pedirle a su rey? Si está en mi poder, la concederé. Arillana alzó la cabeza. Su gracia, solicito humildemente que se me conceda el honor de un puesto en su guardia real. Seré una de sus 7, dedicaré mi vida a su servicio y los protegeré a usted y a su familia de todo mal. Se oyeron jadeos y exclamaciones, los sonidos resonaron por toda la cámara mientras Brienne hacía lo mismo. Su gracia, dijo Brienne. Yo también solicito un puesto en la Guardia Real. Seré una de sus 7, dedicaré mi vida a su servicio y los protegeré a usted y a su familia de todo daño. Se oyeron gritos desde la galería, como vergonzoso o vergüenza. A pesar de ello, algunos espectadores fueron expulsados de la corte. Junto al rey se encontraba Ser Barristan Selmy, Lord Comandante de la Guardia Pariente, quien miró a David en busca de confirmación. El joven siervo había apoyado la barbilla en el puño, observando a Arillana y Brienne respectivamente. Había estado evaluando sus habilidades durante bastante tiempo y había llegado a la conclusión de que tanto Arillana como Brienne no solo eran hábiles en el combate, sino que poseían el código de un auténtico caballero. David asintió. Listo, anunció. Ser Barristan descendió pronto del trono de hierro, desenvainó su espada y la sostuvo en postura ceremonial. Tanto Arillana como Brienne mantuvieron la cabeza gacha mientras la espada les golpeaba los hombros mientras otros 2 caballeros de la Guardia Real las rodeaban para ponerse la capa blanca. Como Lord Comandante, por la presente elevo a Arillana de la casa Daine y a Brienne de la casa Tart a la Guardia Real. Unidas por un sagrado juramento de hermandad, se les pide que dediquen una vida de servicio a la protección del rey y sus descendientes. Colóquense las capas blancas y pronuncien sus votos. Bajo la gracia de la casa Baratheon, yo, Arillana Daine, juro por mi honor y lealtad proteger al rey y a su familia. Cumpliré con mi deber hasta la muerte y, durante ese tiempo, mantendré todos los secretos del rey a salvo de toda divulgación. No hablaré a menos que me lo pidan, y defenderé las tierras del rey o pagaré el precio. No me casaré, no tendré hijos ni poseeré tierras. Dominaré la puerta, tensaré el arco, empuñaré la espada y serviré a mi reino, ahora y para siempre. Bajo la gracia de la casa Baratheon, yo, Brienne de Tart, juro por la presente por mi honor y lealtad proteger al rey y a su familia.
Cumpliré con mi deber hasta la muerte y, durante ese tiempo, mantendré todos los secretos del rey a salvo de toda divulgación. No hablaré a menos que me lo pidan, y defenderé las tierras del rey o pagaré el precio. No me casaré, no tendré hijos ni poseeré tierras. Dominaré la puerta, tensaré el arco, empuñaré la espada y serviré a mi reino, ahora y para siempre. Mientras la capa blanca se cerraba sobre ellos, David se levantó del trono. Y así está hecho. Levantaos, Arillana Daine y Brienne de Tar de la Guardia Real. Varias rondas de aplausos estallaron entre las damas de alta alcurnia, pues tuvieron el privilegio de presenciar a las primeras mujeres en la historia de Poniente en unirse a la Guardia Real. Brienne se sintió indiferente, pues era algo que le resultaba familiar cuando estaba al servicio de Renly Baratheon. Ahora se encuentra al servicio de su sobrino. Arillana, sin embargo, observaba en silencio al maestro de leyes, el príncipe Oberyn Martell, en la galería. Ambos intercambiaron asentimientos mientras los aplausos se apagaban lentamente. Arillana y Brienne permanecieron en guardia antes de notar que Cersei Lannister se acercaba a la habitación. «Danos un momento», pidió Cersei. Arillana miró a Brienne antes de hacerse a un lado, permitiendo la entrada a la reina madre. Catelyn y Shae miraron a Cersei. La doncella Lorati hizo una reverencia antes de salir. Con solo las tres en la habitación, se vivió un momento intenso. Lady se interpuso entre Sansa y Cersei, con las orejas hacia atrás, lista para defender a su ama si era necesario. «Veo que aún tienes a esa bestia por aquí», observó Cersei. «Camina conmigo, palomita». Sansa hizo ademán de levantarse, pero Catelyn la miró. «Sansa, necesitas descansar», dijo con firmeza. «Yo me encargo del resto. Por ahora, concéntrate en el bienestar del bebé». A Cersei no le gustaba que le negaran nada, ni que le quitaran un premio. Pero, claro, esto le permitió pasar un rato con su nueva cuñada. La matriarca Tully, convertida en Stark, se puso más seria cuando Catelyn salió con Cersei, con la clara intención de mantener a la leona dorada alejada de su hija antes de que intentara algo sospechoso. Una vez que finalmente estuvieron solas en el pasillo, Catelyn decidió insistir en el asunto en cuanto Sansa fue colocada de nuevo en la cama. «¿Qué estás haciendo, Cersei?», preguntó con calma. Cersei fingió ignorancia. «Claramente malinterpretas mis intenciones, Lady Stark. Recuerda lo que pensé en Invernalia, donde finalmente compartiríamos un nieto. Sin embargo, mi hija me dice lo contrario. Dice que la has tratado con desprecio cuando no estoy. Ni se te ocurra pensar que te librarás de eso solo por ser la madre de nuestro rey. Que así sea», dejó de fingir. «No soy de las que comparten a su hijo con otra mujer. Tu hija se ha portado como una loba últimamente. Y esa bestia suya, creía haber dejado claro que no toleraría semejante animal en la ciudad después de que le atacó el brazo a Joffrey hace 2 años. Quiero que se vaya. Desafortunadamente, esa ya no es tu decisión. Entonces claramente no puedes comprender que un Lannister siempre paga sus deudas. No tenemos rivales». Creer con tanta claridad demuestra la propia ignorancia y un flagrante desprecio por la realidad. Cada casa tiene un rival. Los dioses no discriminan. Entonces dime, gato, ¿acaso los dioses consideraron que tu hija me arrebató a mi hijo y lo envió a la guerra? Catelyn negó con la cabeza, pero mantuvo la compostura. No eres la única que se preocupa por su hijo cuando se independizan. Habría sido más conveniente que el rey y su compañero permanecieran en sus hogares y enviaran hombres más capaces en su lugar, en lugar de perseguir la gloria en el campo de batalla como tontos. Nuestros 2 hijos están librando una guerra, no jugando a ella. Me preocupa mi hijo tanto como tú el tuyo, pero tarde o temprano, toda madre tiene que aceptar que David y Robb ya no son niños pequeños. No tenemos por qué aprobar sus decisiones, pero sí respetar sus deseos. No lo creo, siseó Cersei. Y no me gusta tu tono, Lady Stark. Te sugiero que lo bajes ¿O qué? ¿Harás que me hagan daño a mí o a alguna de mis hijas? Sabes muy bien que nuestros hijos jamás lo permitirán. Catelyn apenas podía imaginar que podría necesitar que no le hubieran proporcionado ya. Cersei frunció el ceño al ser regañada de nuevo, aún amargada y resentida por haber perdido su estatus. Antes de darse la vuelta para irse enfadada, Cersei echó un último vistazo por encima del hombro. Un Lannister siempre paga sus deudas, Lady Stark, le advirtió. Y todas lamentarán el día que decidieron tirar de la cola del león. Catelyn no le prestó atención mientras Cersei se alejaba. Regresó a la habitación de Sansa mientras observaba a su hija tumbada de lado para aliviar su malestar. «Mamá. ¿Está todo bien?», preguntó Sansa. Catelyn esbozó una sonrisa maternal.
Intenta no preocuparte, cariño, negó con la cabeza, colocando un paño frío en la frente de Sansa y frotando el vientre hinchado de su hija. Además, necesitamos que estés en perfecto estado de salud si quiero ver a mi primer nieto, ¿verdad? Sansa sonrió. Mamá, dime. ¿Tendré un niño o una niña? No lo sé. Pero pase lo que pase, ya sea que nos honres con un principito o una princesa, todos te amamos. Yo también te amo, madre. La sonrisa de la reina loba pronto se transformó en un ceño bastante triste. Catelyn lo notó. ¿Qué ocurre? Sansa se secó los ojos. Solo, estoy preocupada por Robb, mi esposo. Sé que lo eres, Sansa. Yo también lo soy. La matriarca Stark pensó. Sé que lo eres. Pero ten fe, Sansa. Volverán sanos y salvos. Eso espero, madre. Quiero que mi marido vuelva. Quiero que David esté aquí cuando nazca el bebé. Catelyn puso un dedo sobre los labios de Sansa. Calla, querida. David volverá, le guste o no. Sabes que nunca te abandonaría. De lo contrario, se enfrentaría a la furia de cada uno de los 7 aspectos si lo hiciera. Ahora descansa la vista y cuida del bebé. Estaré aquí, Sansa. Tu madre no te va a abandonar. El ceño fruncido de Sansa se transformó en una sonrisa de alivio, asintiendo con la cabeza. Tu nieto te adorará. Catelyn sonrió cálidamente mientras veía a Sansa quedarse dormida lentamente. Tal era la inocencia de su hija, que incluso Lady apoyó la cabeza sobre el colchón, vigilando a su ama. Momentos como este hacían sonreír a Brienne. Ariana, mientras tanto, suspiró al evocar viejos recuerdos. Sin que ellos lo supieran, en el momento en que Cersei dobló la esquina y, una vez entre las sombras, se paró frente a una figura alta. A juzgar por su aspecto, era bastante musculoso y tenía manchas de sangre seca. ¿Te siguieron? Preguntó. El hombre negó con la cabeza. No. Bien. Asegúrate de que tu diversión se limite a Flea Bottom. El valle. En el nido de águilas. Afuera, los copos de nieve empezaban a caer sobre el nido de águilas. Pero la dama regente del valle, Lysa Arryn, estaba de muy mal humor con su doncella. Vestía un vestido de terciopelo color crema y un collar de zafiros y piedras lunares. Su cabello castaño rojizo, recogido en una gruesa trenza, le caía sobre un hombro. Ya te lo dije, ya nos hemos arrodillado ante ese joven siervo y punto. Los caballeros del valle se quedarán en el valle. Gritó molesta. Eleana se movió para seguirle el paso a su señora. Perdóneme, señora, pero debo protestar. Los cuervos que recibimos fueron un decreto real del mismísimo rey. Si vuelve a rechazar la orden, no me importa cuál fue el decreto, muchacha. Lysa estaba de un humor de perros, tan sola como se sentía. Su nuevo esposo, Petyr Baelish, parecía pasar más tiempo al pie de la montaña que en la cima. Llevaba un tiempo fuera del nido de águilas, reuniéndose con los Corbray. Por fragmentos de conversaciones oídas, Eleana sabía que los vasallos del difunto Lord Jon Arryn estaban resentidos por el matrimonio de Lysa y le envidiaban al propio Meñique su autoridad como Lord Protector del Valle. La casa Royce estuvo a punto de una revuelta abierta por la negativa de Lysa a ayudar a David en la rebelión contra Renly, y las casas Waynor, Redford, Belmore y Templeton les brindaban todo su apoyo. Acompañaba a ambos Marillon, un trovador y cantante que vagaba por los 7 reinos vendiendo sus habilidades musicales a cambio de cama, comida y dinero. Cuando tocaba para ellos en la cena, el joven cantante a menudo parecía estar cantando directamente a Eleana. Su señora no estaba nada contenta. Lysa lo adoraba y había desterrado a 2 sirvientas e incluso a un paje por decir mentiras sobre él. Eleana miró a su alrededor con incertidumbre. A pesar de haber jurado lealtad, Lysa seguía negándose a brindar apoyo cuando sonó la llamada. Aunque intentó convencer a su señora de que no hacerlo por segunda vez solo traería problemas innecesarios, sería en vano, ya que Lysa, una vez más, no atendió a razones. Se dirigieron al gran salón, donde la puerta de la luna se alzaba en sus cimientos en el centro de la habitación. Sobre ella estaba la silla de respaldo alto de arciano tallado. La silla contigua era más alta, con una pila de cojines azules apilados en el asiento, reservados para el señor del nido de águilas, defensor del valle y guardián del este, pero Robin Arryn no estaba allí. Tanto Eleana como Lysa caminaron por la alfombra de seda azul entre filas de pilares estriados, delgados como lanzas. Los suelos y las paredes del gran salón eran de mármol blanco lechoso veteado de azul. Rayos de pálida luz del día se colaban oblicuamente por las estrechas ventanas arqueadas a lo largo del muro este. Entre las ventanas había antorchas, montadas en altos apliques de hierro, pero ninguna estaba encendida.
Sus pasos resonaban suavemente sobre la alfombra. Afuera, el viento soplaba frío y solitario. En medio de tanto mármol blanco, incluso la luz del sol parecía fría, de alguna manera, aunque ni la mitad de fría que su señora. En la pared detrás de ellos colgaba una enorme pancarta, la luna y el halcón de la casa Arryn en crema y azul. Lisa miró a su doncella con una intensidad acalorada, incluso mientras Marillón tocaba los suaves acordes con la esperanza de tranquilizar a la viuda Arryn. Te crié de la nada. Te acogí como mi doncella después de que tu madre falleciera de fiebre. No tenías a dónde ir, pero te permití quedarte con mi permiso. La miró fijamente, empujándola con fuerza. Podría haberte desterrado fácilmente de mi vista. Te tomé a mi servicio desde pequeña. ¿Y aún así te inclinas constantemente sobre mi hombro haciéndome esas exigencias? ¿A mi dulce Robin? ¿A tu señor feudal? Dime, muchacha, ¿te consideras superior a tu posición? Eleana negó con la cabeza. No, señora. Solo quería decir que... Oh, deja ya de ser tímido y engañoso conmigo. El gran salón parecía enfriarse un poco. Las paredes, los suelos y las columnas parecían haberse convertido en hielo. Vivo para servirte, Lady Arryn. Juro, por los dioses antiguos y los nuevos, que jamás pagaría tu hospitalidad con semejante traición. Solo, me preocupa tu bienestar y el de tu hijo, Lord Arryn. Las fosas nasales de Lisa se dilataron. Entonces, ten esto claro en tu cabeza hueca. Los caballeros del valle se quedarán en el valle. Y no volverás a sacar eso conmigo. Podría haber tenido más cosas que hacer con mi tiempo libre. Tengo un esposo. Él tiene una esposa que lo ama. Una mujer adulta, no, ay, zorra astuta. Siseó en voz baja. Ahora entiendo a lo que tramas. Señora, dijo Eleana confundida y preocupada. Me has estado pidiendo que envíe a mis caballeros a la guerra solo para poder dejar a mi hijo vulnerable ante los Lannister y escabullirte a mis espaldas y robarme a Petyr, ¿no es así? Eleana dio un paso atrás. No, señora. Eso no es cierto. Negó. Entonces, ¿por qué intentas alejarte de mí cuando te hablo? ¿Tienes miedo? Ese comportamiento desenfrenado debe ser castigado, pero no seré duro contigo. Necesitarás la vara. Encontraré a alguna chica común que aguante tus azotes, pero primero debes reconocer lo que has hecho. No soporto a una mentirosa compulsiva, Eleana. No miento, señora, insistió. ¿No tienes honor? Mira entonces por la puerta de la luna. A regañadientes, Eleana se giró con determinación para observar la puerta de la luna. Era una estrecha trampilla con forma de media luna, empotrada en el suelo entre dos esbeltos pilares del gran salón, por la que quienes se abrían podían caer desde 180 metros de altura hasta el suelo del valle. Ser arrojado por la puerta de la luna era el método de ejecución preferido en el nido de águilas, ya que los nobles del valle carecían de verdugo. ¿Sabes qué tan lejos está la caída? No, señora. Yo tampoco, precisamente, admitió Lisa. Cientos de pies. Es fascinante lo que les pasa a los cuerpos cuando chocan contra las rocas desde tanta altura. El impacto los destroza por completo. Como huevos caídos al suelo. A veces, algunos trozos quedan intactos. Encontrarás la cabeza sola, con cada pelo en su sitio, los ojos azules mirando al vacío. Quizás no necesites la vara después de todo, pequeña zorra. Ahora, temblando de miedo ante lo que le deparara el destino, Eleana negó con la cabeza furiosamente. Señora, por favor. Suplicó. ¿Estaba Lisa borracha o loca? ¿O ambas cosas? Esto no es lo que... Cállate, no te he dado permiso para hablar. Todo el razonamiento y la determinación de Eleana se habían desvanecido ante la embestida de su señora. Lisa Arryn la asustaba más que nunca en los últimos 18 años. Lamento haberla ofendido, señora, dijo, intentando parecer mansa y arrepentida. Juro que no la engaño ni seduzco a Lord Baelish. ¿Me permite irme? Lisa negó con la cabeza. No, no puedes, la agarró por la muñeca. He sido indulgente contigo durante demasiado tiempo, muchacha. Señora, por favor. Me hace daño. Lo siento, señora. No quise ofenderla. Lo juro. La dama regente del valle ignoró sus protestas. Marillón. Gritó. Ven aquí. Te necesito. El cantante se había mantenido discretamente al fondo del salón, pero al grito de Lady Arryn acudió de inmediato. Mi señora. Tócanos una canción. Toca el falso y la hermosa. Los dedos de Marillón rozaron las cuerdas. El señor llegó cabalgando en un día lluvioso, Ein Only, cantó.
Lady Lisa tiró del brazo de Eleana con bastante fuerza, pero cuando Eleana oyó y sintió una ráfaga de aire frío que pasaba con fuerza, se estremeció, se giró y vio que la escotilla con la luna creciente se abría. Comprendiendo lo que planeaba, Eleana se plantó en el suelo. No, señora. Por favor, eso no. La puerta de la luna no. Intentó liberarse. La señora estaba cosiendo un día lluvioso, continuó cantando Marillón. Ein only, ein only, ein only, ei. Mira hacia abajo, dijo Lisa, clavándole los dedos en el brazo a Eleana como si fueran garras. Mira hacia abajo. Eleana seguía intentando liberarse, pero cuando Lisa usó la otra mano para agarrar un mechón de cabello de la joven doncella, la empujó hacia abajo, obligándola a mirar hacia la puerta de la luna, observando el cielo abierto y la caída de 180 metros. ¡No! Gimió, gritando aterrorizada. No lo hagas. Por favor. ¿Aún quieres que me vaya? ¿De verdad? ¡No! Así no. Eleana se plantó en el suelo e intentó retroceder, pero Lisa no se movió. No mientras mantuviera su cabello firmemente sujeto. La doncella se retorció de lado, histérica de miedo. Temblaba, sollozaba. Señora. Señora, por favor, suélteme. No dejabas de meterte en mis asuntos. Es mío. Petir es mío. Mi padre, mi marido, mi hermana, todos se interpusieron entre nosotros. Gritó Lisa en la cara de Eleana, delirante, mientras seguía empujando a su doncella hacia abajo. Ahora aprende. Esto es lo que le pasa a la gente que se interpone entre Petir y yo. Se tambaleaban al borde del abismo. A lo lejos, oyó a los guardias golpeando la puerta con sus lanzas, exigiendo que los dejaran entrar. Marillón interrumpió bruscamente su canción al oír las puertas principales abrirse y cerrarse con fuerza. Lisa. Déjala ir. Lady Lisa se giró para ver quién la llamaba, oyendo el eco de pasos en el gran salón. Meñique había llegado temprano a casa, por la entrada de los señores tras la tarima. Al girarse, Lisa aflojó lo suficiente como para que Eleana finalmente se soltara. Cayó de rodillas, jadeando entre sollozos, visiblemente conmocionada. Eleana es tu doncella de confianza, señaló Petir. Te ha servido fielmente desde pequeña. ¿Qué creías que estabas haciendo? La estoy castigando. No tiene gratitud, ni decencia. Eso es todo. Es una niña estúpida y sin cabeza. Ya veo, se acarició la barbilla. Aún así, creo que ella sabe cuál es su lugar. ¿Verdad, Eleana? Sí, sollozó Eleana con miedo. Ahora sé cuál es mi lugar. Los ojos de Lisa brillaban de lágrimas. Ya no la quiero aquí. La traje a mi cuidado después de que muriera su madre, Petir. ¿Y así es como me paga? Ya no pertenece aquí. La enviaré lejos. Lo juro por mi vida. Lo juro por todos los dioses. Petir miró a la temblorosa doncella. Levántate, muchacha. Atiende las necesidades del señor del valle hasta que regresemos. Por favor, no me mandes lejos. Seré buena. Lo prometo, se quejó, arrastrándose a 4 patas desde la puerta de la luna hacia la puerta principal. ¡No! Gritó Lisa histéricamente. Dice ser inocente, pero sé cómo te mira. No te ama como yo. Siempre te he amado. Mentí por ti. Maté por ti. Te di mi virginidad, Petir. Ay, mi dulce esposa, se acercó, abrazándola con cariño. Mi dulce y tonta esposa. No deberías hablar tanto. No queremos que Eleana sepa más de lo que debería, ¿verdad? Oh Marillón. Mi hermana nunca te dio nada. Fui yo quien te consiguió tu primer puesto, quien hizo que Jon te llevara a la corte para que pudiéramos estar cerca. Me prometiste que nunca lo olvidarías. Yo tampoco, amor. Ahora estamos juntos, tal como siempre quisiste, tal como siempre planeamos. Después de todas las tormentas que hemos sufrido, nunca volveré a separarme de tu lado, mientras ambos vivamos. ¿En serio? ¿De verdad lo dices en serio esta vez? Marillón se quedó de pie junto al pilar más cercano, ajeno a lo que sucedía. Ya no cantaba, escuchando a escondidas la conversación. Pero lo que no se dio cuenta fue que Petir y Lisa estaban cerca del borde de la puerta de la luna. Meñique abrazó a Lisa contra su pecho un momento antes de ponerle las manos en los brazos. Mi dulce y celosa esposa, solo he amado a una mujer, solo a una, en toda mi vida. ¿Solo uno? Oh, Petir, ¿lo juras? ¿Solo uno? Tu hermana. Su sonrisa se desvaneció repentinamente en confusión, pero no tuvo tiempo de responder cuando Petir le dio a Lisa un empujón corto y brusco. Ella se tambaleó hacia atrás, resbalando sobre el mármol mojado. Y entonces desapareció, gritando hasta que su voz se desvaneció.
Durante un largo rato no se oyó nada más que el viento. Mientras Petir veía caer a Lisa, se giró y vio a Marillón apretando su laúd contra el pecho. Tú, jadeó. Guardias. Gritó Petir. En ese momento, los hombres de armas de la casa Arryn irrumpieron por la puerta, casi derribando a Eleana en el proceso. Mientras doblaba las rodillas contra el pecho, Petir la ayudó a ponerse de pie. Será una candidata perfecta. ¿Qué demonios está pasando aquí? Preguntaron los guardias. Petir miró a Marillón. Rápido. Este cantante mató a mi esposa, Lady Lisa. La empujó por la puerta de la luna. Agarradlo. Mientras los guardias de la casa Arryn apresaban a Marillón y lo llevaban a las mazmorras, el cantante se resistió y protestó por los cargos, afirmando su inocencia. Petir los siguió, complacido de que sus planes estuvieran dando sus frutos. Pero sin que ellos lo supieran, Eleana había visto lo ocurrido por las rendijas de la puerta antes de ser atropellada. Lo había visto todo, pero no encontraba las palabras para hablar en ese momento, considerando lo que había pasado. Varios días después. Robin Arryn, de 11 años, estaba destrozado emocionalmente. Tras haber perdido a su padre en Desembarco del Rey 2 años antes y ahora a su madre en su propia casa, se sentía fuera de sí. Lloró día y noche por su madre muerta, exigiendo su regreso, pero nadie respondió a sus plegarias. En un ataque de ira, Robin exigió que Marillón volara, lo que la mayoría de sus hombres hicieron después de que Marillón siguiera proclamando su inocencia. Desafortunadamente para el cantante, estaba demasiado histérico para siquiera escuchar. Eleana, quien había sido atendida por Lord John Royce, Lady Anya Waynwood y Ser Vance Corgray, recibió un breve permiso de ausencia antes de regresar inevitablemente al nido de águilas para atender a Robin. En todo menos en el nombre, Eleana había asumido un rol maternal, haciendo todo lo posible por llenar el vacío en su vida. SHHH. No llores, mi señor, dijo Eleana con calma, limpiando las lágrimas de Robin con suavidad, tan suave. No puedo dormir nada, le temblaba el labio. Marillón lastimó a mi madre. La hizo volar por la puerta de la luna. Mató a mi madre. Quiero dormir contigo. Sé que lo haces, Esuet Robin, pensó con tristeza. Robin se había acostumbrado a meterse en la cama con su madre hasta que ésta se casó con Petyr Baelish. Desde la muerte de Lisa, había empezado a vagar por el nido de águilas en busca de otras camas. Resultó que la que más le gustaba era la de Eleana. A ella no le habría importado que solo durmiera, pero siempre intentaba acariciarle los pechos, algo que Eleana no aprobaba en absoluto. Petyr Baelish entró pronto en la habitación. ¿Cómo está?, preguntó. Me temo que todavía está afectado por la pérdida de su madre, mi señor. Pobrecito. En efecto. Un niño así no debería tener que soportar semejante tragedia a tan temprana edad. Nos aseguraremos de que reciba la justicia que merece, dijo con encanto. No hay mucha justicia que se pueda diluir en un suicidio, ¿verdad? ¿Suicidio? ¿Así lo llaman? Mi ama podría haber estado loca, pero jamás abandonaría a su hijito de una forma tan vil. Hace apenas unos años, los caballeros del Valle cabalgaban detrás de nuestro difunto Lord Jon Arryn, el padre de la reina, Ned Stark, y el padre del rey, Robert Baratheon. Y desde entonces, Arryn y Royce, Corgray, Waynwood, todas las grandes casas del Valle observaron desde la esquina. Pero tenemos asuntos más importantes que tratar. Como Lord Protector del Valle, asumiré la tutela hasta que Lord Arryn alcance la mayoría de edad. Eleana quiso protestar, pero se calló. Una vez que terminó de abotonar la camisa de Robin, se levantó e hizo una reverencia antes de irse. Empezaré a preparar la cena, mi señor. Debería estar lista para usted antes del anochecer, hizo una reverencia y salió de la habitación. Ya solo, Petyr se inclinó y tomó la mano de su hijastro. Acompañándolo por las escaleras, Meñique le informó a Robin del acuerdo que había hecho con sus vasallos y otros banderizos. En pocos días, Robin abandonaría el nido de águilas y realizaría una visita oficial a sus tierras. Momentos antes. Durante su descenso, Catelyn Stark le rogó a su hermana que la apoyara cuando Renly Baratheon se rebeló, y Lisa se negó, explicó Lord Jon. Al mantenerse al margen, la posición del Valle ante el rey David se ha visto afectada. Sin embargo, no siempre es demasiado tarde para una mayor reconciliación, Lord Royce, señaló Meñique. Lady Waynwood intervino. Aún así, todavía habla de Jon Arryn con gran respeto y cariño, como todos nosotros. Entonces quizás sea un comienzo. Úsalo para reconstruir. ¿Y cómo propone que empecemos, Lord Baelish?, preguntó Jon con escepticismo. Invirtiendo en Robin Arryn, señor del Valle.
Convertirlo en un señor capaz de hacer temblar el reino. Robin Arryn es un niño enfermizo. Y los niños enfermizos a veces se convierten en hombres poderosos. Con mayor frecuencia mueren jóvenes. Adoraba a Alyssa con todo mi corazón, pero ella amaba tanto a su hijo que se volvió sobreprotectora. Necesita aprender a blandir una espada, a montar a caballo. Jon asintió. Sí, es hora. Sí. Es hora de que recorra el valle, de que visite todos los castillos de su dominio. Es hora de que Robin abandone el nido. Robin jugueteaba con los dedos. Tenía la cabeza pegada a la escalera, observando cómo sus piececitos bajaban cada escalón. Nunca he salido de casa, tío Petyr, confesó. Me da miedo irme. No deberías, respondió Petyr. El señor del valle pertenece al nido de águilas, dijo madre. Afuera no es seguro. No era seguro para ella estar dentro, replicó. La gente muere en la mesa. Muere en la cama. Muere en cuclillas sobre el orinal. Todos morimos tarde o temprano. No te preocupes por tu muerte. Preocúpate por tu vida. Toma las riendas de tu vida mientras dure. Eso es ser el señor del valle. Robin se sentía inseguro, nervioso y asustado ante la nueva responsabilidad que recaía sobre él. Pero antes de eso. ¿Qué? Hay esto, Meñique le entregó a su hijastro un pergamino enrollado, con el sello del acre intacto. Robin miró el papel, examinándolo. ¿Qué es esto? Preguntó. Este fue el decreto real del mismísimo rey, solicitando la ayuda del valle para lidiar con la segunda rebelión Greyjoy. Puede que sea la letra del rey, pero son las palabras de la reina. Las palabras de Sansa Stark. Sansa. Es mi prima, Robin apartó la mirada, negando con la cabeza. Si nos pide ayuda, deberíamos ayudarla. Petyr asintió. Esa también era mi intención, se volvió hacia Lord Jon Royce y una docena de soldados del valle. Reunid a los caballeros del valle, mis señores, ordenó. Hemos estado al margen demasiado tiempo. Es hora de unirnos a la lucha. El norte. Cerca del foso Cailín. Habían pasado casi 2 semanas, pero el campo de batalla seguía sembrado de cadáveres. David caminaba por los alrededores de foso Cailín, acompañado de su guardia real. Mirando a izquierda y derecha, sus hombres cargaban los últimos cuerpos de los caídos en la caja para ser enviados. Aunque se había recuperado y podía caminar, tuvo que esperar un día más antes de poder participar en la batalla. ¿Cuántos se perdieron? Preguntó. 15 hijos del hierro muertos, por cada uno de los nuestros. En resumen, hemos perdido cerca de 10.000 hombres, informó Lucius. La batalla para recuperar Foso Cailín fue bastante difícil para nuestras fuerzas al sur de la entrada principal. ¿Y qué pasa con Victarion Greyjoy? Nuestros hombres han rastreado la zona desde aquí hasta el río Fiebre, pero no han encontrado rastro de su cuerpo. Solo podemos suponer que logró escapar. A Lord Rickard Karstark no le hará ninguna gracia oír eso. Eso sin duda causará problemas a la flota real. ¿Cuándo podremos trasladarnos a Seagard? Jaime se apretó la barbilla con el puño. Suponiendo que podamos asegurarnos de que los hombres del hierro no ataquen el mismo lugar mientras estamos de espaldas, deberíamos poder reunir a 70.000 hombres para reunirnos con las flotas Lannister y Redwyne. Aún así, recomiendo que dejemos una fuerza simbólica para defender Foso Cailín. Los nórdicos conocen cada centímetro del terreno mejor que nosotros. Informa a Lord Gregor, de la casa Forrester, que defenderá Foso Cailín con 800 hombres. Asegúrate de decirle a Lord Medger, de la casa Serwyn, que aportará 400 más. No queremos que nos pille desprevenidos otra vez. Me encargaré de que el mensaje llegue, asintió Lucius antes de marcharse. Si los hombres del hierro intentan atacar Foso Cailín de nuevo, no se lo pondremos fácil. Jaime notó que David últimamente prestaba más atención a los consejos de sus comandantes militares y que su sobrino se volvía más analítico. El campo a su alrededor se volvió más tranquilo a medida que se llevaban los últimos cuerpos. Robb Stark no tardaría en llegar. David pidió a su guardia real que le diera un momento. Jaime sintió que estos dos jóvenes tendrían mucho de qué hablar, considerando lo que habían aprendido momentos antes. En cuanto la guardia real se retiró un momento, David y Robb se quedaron cara a cara. Debería haber sabido que estarías de pie, amigo mío. Eres difícil de matar. Muchos lo han intentado, ninguno lo ha conseguido. Robb giró la cabeza hacia David, notando un cambio en su forma de hablar, diferente de su habitual semblante estoico y sereno. El joven lobo percibió, con el más mínimo indicio, que algo le preocupaba a su cuñado. Presiento que quieres decirme algo, David. David negó con la cabeza. Sé lo que hiciste. Los dos jóvenes se miraron fijamente, observándose mutuamente.
Sin embargo, Rob tenía la intuición de que, de alguna manera, sabía a qué se refería David. Sé sobre Theon Greyjoy. No es el momento para eso, David, empezó Rob antes de que lo interrumpieran. No, vamos a hablar de ello, interrumpió David. Entiendo que dejaste ir a Theon, ¿cómo? Le permitiste regresar a las Islas del Hierro, con su padre, el mismo hombre que se ha alzado en armas contra nosotros otra vez. ¿Tienes idea de lo que hiciste? ¿Cuáles fueron las repercusiones? Theon no es como Balon Greyjoy. Entonces no te importaría explicar tus acciones. La conmoción comenzaba a llamar la atención, tanto de los nórdicos como de los realistas. Era algo nunca visto. El rey David I Baratheon y Lord Robb Stark, amigos de la infancia y cuñados, intercambiaban tensos intercambios verbales repetidamente. Robb tuvo que aflojar los nudillos, sabiendo que David no iba a ceder. ¿Quieres que te diga la verdad? Bien. Acepté dejar ir a Theon, pero solo con la excusa de que conseguiría regalos para la boda. Sin embargo, no esperaba que esto sucediera. Tuviste todas las oportunidades para decirme la verdad en Desembarco del Rey, pero no hiciste nada. No, en cambio, tuve que enterarme por Lord Walder Frey de camino hacia aquí, al cruzar el Tridente. Entre otras cosas, como las promesas que le hiciste y rompiste. Un acuerdo que mi madre me dio cuando llamé a los banderizos de mi padre para levantar el asedio en Desembarco del Rey el año pasado. ¿Y qué tiene eso que ver con Theon? ¿Cuántas promesas incumpliste? ¿Una? ¿Dos? ¿Por qué ocultar eso? ¿Qué más me ocultas? Tuve que limpiar tu desastre de camino. Perdí 10.000 hombres para que esto fuera posible. ¿Te pareció justo? David. Theon Greyjoy era un rehén valioso, una herramienta para mantener a raya a su padre. Si alguna vez volvía a intentar algo, debías cumplir con tu deber y decapitar a Theon bajo juramento. Pero, en cambio, elegiste actuar a mis espaldas y lo liberaste sin mi conocimiento ni consentimiento. Y ahora mira lo que pasó. Eres tan descuidado, tan estúpido. Robb se estaba enfadando. El norte había sido atacado y el rey lo criticaba por un simple error. Amigo o no, no pensaba dejarlo pasar. Mira, David, dijo con firmeza. Estás enfadado. Lo entiendo. Yo también. Sé que no debería haberlo hecho, pero lo hice de todos modos. Pero enfadarse y señalarme no va a ayudar a nadie en este momento. En cuanto Theon vuelva a estar bajo nuestra custodia, me ocuparé de ello y arreglaré las cosas. David miró por el rabillo del ojo derecho y vio a alguien conocido acercándose. Este sería un momento tan bueno como cualquier otro, señaló. Robb se giró y vio a los banderizos de Roose Bolton liderados por Locke arrastrando a Theon Greyjoy encadenado y arrojándolo al barro. Lord Stark, su gracia, saludó Locke. Les presento al hijo superviviente y heredero de Balon Greyjoy, Theon Greyjoy. Theon, aún encadenado, se incorporó y observó a Robb y David durante un largo rato. Recuperando su estoicismo, David miró a Theon con indiferencia, sin mostrar odio ni rencor. Theon no supo qué lo asustaba más. Creía que, de todos modos, lo condenarían a muerte a pesar de su ayuda. Robb, en cambio, notó la sangre seca y los moretones en su rostro. ¿Lo has agredido? Se dio cuenta. Theon suspiró con cansancio. He pasado por cosas peores, Robb. Aunque intentó aliviar su situación seguía siendo precaria. A lo que no le gustó la acusación de su señor feudal. Al fin y al cabo, esto es una guerra. Lo pillamos cerca de la costa. Sus hermanos volaron algunos de nuestros barcos al intentar escapar. Eso no es verdad. Me tenían encadenado, atado y amordazado desde Invernalia. Entonces, ¿cómo fue que algunas de las naves del rey quedaron atrapadas en la explosión? David miró a Locke y a Theon, escuchando irritado cómo ambos discutían como niños. Sintió que le iba a doler la cabeza. ¿Qué hay de mis hermanos? ¿Bran y Rickon? Preguntó Robb. ¿Qué les hiciste? Theon negó con la cabeza. Jamás les puse la mano encima, Robb. ¿Dónde están? Los envié al muro, a una fortaleza ruinosa llamada Guardia Oriente junto al mar. Esa joven salvaje que tomamos como rehén hace 2 años, creo que se llamaba Osa, y ese grandullón, Odor, está con los dos. Robb Stark sintió alivio al saber que Theon no había intentado mentirle. Pero David, por otro lado, no había terminado. Lo último que supe fue que estabas con Robb en Aguas Dulces, pero poco después recibimos informes de que no solo estabas en las Islas del Hierro, sino que tu padre traidor, Balon Greyjoy, se está rebelando contra nosotros otra vez. ¿Podrías explicarte, Theon? Fui a pedirle a mi padre que le entregara un regalo para tu boda a Sansa, eso es todo. Intenté evitar que se rebelara. David entrecerró los ojos.
Por alguna razón, dudo que te hayas esforzado lo suficiente. Y si esta era tu idea de un regalo, entonces has fracasado estrepitosamente. Yo solo. No me interesan las excusas, Greyjoy. Robb puso una mano sobre el hombro de David. David, para. Si dice que intentó evitar que comenzara la rebelión, entonces hizo todo lo posible. Theon le sonrió a Robb, que lo defendía, pero David todavía no estaba convencido y negó con la cabeza. Me decepcionas, respondió el joven siervo. 15 años de amistad, nuestras casas unidas por la sangre, y lo has echado todo a perder. Nunca pensé que fueras alguien capaz de hacer eso. David. El joven siervo alzó la mano, silenciándolo. Poco después, agarró la empuñadura del portador de tormentas con la izquierda y la desenvainó. Los ojos de Theon se abrieron de par en par ante la posibilidad de lo que pudiera suceder a continuación. Loki y Ramsay Snow observaban con atención, mientras el bastardo de la casa Bolton mostraba sutilmente su alegría. No lo hagas. Gritaron Theon y Robb. Jaime, Barristan y Lucius escucharon la conmoción y acudieron corriendo al lugar, observando a David levantando a Stormbringer sobre su cabeza con su izquierda. Espera. Sé cómo sortear la flota de mi tío Victarion Greyjoy. Perdóname y te contaré todo lo que sé. Suplicó Theon. David siguió mirando a Theon. Yo también conozco la flota de hierro. Mientras derribaba a Stormbringer, Theon cerró los ojos mientras Robb observaba horrorizado. Ser Barristan y Ser Lucius estaban igualmente preocupados, mientras que Jaime se mantuvo firme. Theon abrió los ojos lentamente, parpadeando un par de veces antes de notar que le habían cortado los grilletes. Se tomó un instante para mirarse las manos, palparse la cara y notó que Stormbringer se hundía en el suelo. Loki y Ramsay estaban igualmente confundidos. Esperaban sinceramente que el rey David decapitara a Theon de inmediato, pero en lugar de eso, le cortó los grilletes oxidados. ¿Su gracia? Exclamó Loki. David agarró a portador de tormentas con la izquierda, luchando por contener el impulso que lo consumía de nuevo. Aún así, miró a Theon, mirándolo directamente a los ojos. Entonces será mejor que reces a los 7 para que tu información sea buena, dijo entre dientes. Si no, tu vida no sirve para mucho más. Algunos de los hombres aquí reunidos quieren verte muerto, ¿sabes? Robb exhaló. Su gracia, con su permiso, permítame poner a Theon bajo mi custodia y arreglar esto. No, no puedes. Perdiste ese derecho en el momento en que lo entregaste a su padre. Lord Robb Stark de Invernalia, te libero de la custodia de Theon Greyjoy como castigo por tu error. De ahora en adelante, Theon queda bajo la supervisión personal de la corona. Su destino se decidirá una vez que se haya procesado a su padre. Theon sintió que su situación empeoraba. No solo no iba a volver al lado de Robb, sino que el joven siervo lo vigilaría personalmente. Si aceptaba las condiciones, Theon pensó que David podría perdonarle la vida. Cualquier acto de duplicidad resultaría en una sentencia de muerte automática. Loki, continuó. Una vez sofocada la rebelión, recibirás 1000 acres y una fortaleza propia. Tienes mi palabra. Loki parecía complacido. No solo había entregado a un prisionero valioso, sino que también recibiría una gran recompensa del mismísimo guardián del juramento, solo cuando la segunda rebelión Greyjoy fuera derrotada. Los demás, comiencen los preparativos para el viaje hacia Garth. Desde allí, iniciaremos la invasión a gran escala de las Islas del Hierro. Lord Bolton, se le asignará el mando de la vanguardia. Nos vemos pronto. Robb se asintió en señal de reconocimiento. Entendido, su gracia, dijo con calma. Ser Jaime, consiga algo para sujetar a Theon. Nadie puede acceder a él. Alzó a Theon del suelo y se lo llevó, mientras el señor de fuerte terror se disponía a movilizar a su ejército, reuniendo a sus hombres para emprender de nuevo la larga marcha hacia el sur. Al iniciar la marcha, Robb miró a David, quien ni siquiera lo miró. No puedo creer que hayas hecho eso, David. Creí que nuestra amistad significaba algo para ti. Guardar secretos en tiempos de guerra genera sospecha y desconfianza en las filas. No solo has insultado gravemente a los Frey, sino que además me has escupido en la cara, dijo David finalmente, volviéndose hacia su cuñado. Nuestra amistad significó algo para mí, pero al parecer no para ti. Si no estuviera casado con tu hermana, te habría dado una paliza. Antes de que Robb pudiera protestar, David lo interrumpió nuevamente. Todos los hombres deben cumplir su palabra, sobre todo los reyes. Esas fueron las palabras que me dijiste hace un año después de la batalla de la Bahía de Aguas Negras, ¿recuerdas? Yo cumplí mi palabra, con ayuda o amenaza, pero tú no pudiste hacer lo mismo. Olivar estaba destinado a ser tu escudero, no el mío.
Aceptaste casarte con Roslyn, pero elegiste a otra. Ahora tu tío Edmure y yo teníamos que ocupar tu lugar y recoger los pedazos. Sabías que nunca te habría permitido liberar a Theon, pero lo hiciste de todos modos. Robb negó con la cabeza. No lo he olvidado. Sé que lo que hice estuvo mal. Sé que la cagué. ¿Es eso lo que quieres oír de mí? Nunca quise ofenderte ni a ti ni a Lord Alder, David. Una vez hecho esto, lo compensaré, una compensación por haberme ocultado todo esto a mis espaldas. Me lo ocultaste todo durante tanto tiempo. ¿Cómo voy a creerte lo que dices a estas alturas? Entonces, ¿qué quieres que diga? Preguntó Robb con enfado, quizá incrédulo. ¿Qué tengo que hacer para demostrar mi valía? ¿De cuántas veces tengo que disculparme? David frunció el ceño. No hay nada que puedas decir ni hacer para que esto desaparezca. El daño ya está hecho. ¿Quieres mi perdón? ¿Quieres que vuelva a confiar en ti? Entonces vete. Ve a Seagarde y refuerza mis barcos antes de que invadamos las Islas de Hierro. Robb Stark se marchó furioso y montó en su semental. Viento gris lo siguió, rumbo al sur con su amo y el resto de los banderizos Stark. David se dio la vuelta al regresar a su tienda de guerra, principalmente para relajarse y tranquilizarse. De todos los habitantes de Poniente, Robb Stark era la última persona que le habría hecho algo así. Tenía más que decir, pero se mordió la lengua antes de ir demasiado lejos y empeorar las cosas, aunque no podía asegurarlo con certeza. Solo el tiempo lo dirá una vez que se haya controlado la rebelión de Balon Greyjoy. Sin duda, se imaginaría lo que diría su esposa Sansa si los viera discutir así, pero David lo apartó de sus pensamientos. Puedo ser duro, lo sé, Robb. Pero a la larga es por tu bien, suspiró a su reflejo. El joven siervo se tomó un momento para examinarse el hombro derecho. Cualquier leve molestia ya la habría notado. Pero no fue así. Con suerte, David podría reunirse con sus hombres antes. Olivar Frey regresó pronto a la tienda. Su gracia, dijo. Supongo que lo oíste todo. Comentó David. Sí. Sé que Robb Stark hizo daño a mi padre, que insultó gravemente a la casa Frey. A pesar de todo, yo sé que era como un hermano para ti. Lamento todo lo que ha pasado. No te disculpes, muchacho, lo despidió. ¿Me has hecho daño? No, no lo hiciste. A veces decimos y hacemos cosas que no queremos, con buenas intenciones o sin ellas. En tiempos de guerra, no hay lugar para mimos. ¿Ha estado usted en la guerra antes, su gracia? Hace un año, mi propio tío Renly Baratheon se rebeló contra mí. Se autoproclamó rey y reclamó el trono de hierro, aunque sabía que era el quinto en la sucesión. El dominio se declaró a su favor hasta que quedó claro que apoyaban al bando perdedor, a pesar de ser más numerosos. ¿Fue difícil? ¿Matar a alguien de tu propia sangre? Hay cosas que es mejor no decir. ¿Me arrepiento de haberlo menospreciado? No. ¿Sé por qué hizo lo que hizo? No. No es tan sencillo cuando el enemigo contra el que luchas es tu propia familia. ¿Ustedes dos eran cercanos? Depende de cómo definas la palabra cerca, pero para responder a tu pregunta, no. No, Olivar, no lo estábamos. Los Baratheon somos un grupo bastante testarudo y complejo. Testarudos y firmes en la consecución de nuestros objetivos. El siervo es el emblema de nuestra casa. Si ninguno de los dos se rinde, solemos chocar cabezas y astas hasta que uno queda en pie. Renly nunca confió en mí ni creyó nada de lo que dije. Olivar ladeó la cabeza. ¿Por qué? Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. De alguna manera, se le metió en la cabeza la idea de que, como soy mitad Lannister por línea femenina, actuaría como tal a pesar de mi apellido Baratheon. La fuerza de un Baratheon y la astucia de un Lannister son una combinación bastante peligrosa, me dijo una vez. ¿Qué le dijiste? Le dije, nuestra es la furia, las palabras de nuestra casa. Eso tiene un significado, y eso es. Representa la infame furia Baratheon, que nos hace impredecibles y peligrosos, pero es la fuente de nuestra fuerza y poder sobrehumanos. Por otro lado, es lo que nos hace impulsivos e irascibles. David se sentó, indicándole a Olivar que se sentara también. Así es. Nunca has salido de las tierras de los ríos, ¿verdad? No realmente, su gracia. No esperaba ver una guerra de cerca. Bueno, al menos no rompiste esa regla. ¿Regla? ¿Qué regla? No te dejes matar el primer día. Olivar se rió entre dientes mientras David les servía a ambos una copa de vino, cada uno compartiendo una copa mientras las fuerzas reales se preparaban para la marcha del día siguiente hacia el sur, hacia Seagarth.
De todas formas, continuó, lo hiciste bien para ser escudero. No tuviste tiempo para empezar tu entrenamiento, pero aún así lo hiciste bien. Cuando regresemos a Desembarco del Rey, te enseñaré a luchar como es debido. Olivar juró que se estremeció y arrugó la cara ligeramente. Para ser honesto, nunca pensé que olería así. Por eso los trovadores omiten esa parte de las canciones. Los hombres siempre se cagan antes de morir. Ya te acostumbrarás. Ve a descansar, Olivar. Salimos para Seagard a primera hora de la mañana. Olivar asintió, dejó su taza y salió de la tienda, dejando a David solo. Una vez recostado en la cama, contemplando la puesta de sol a lo lejos, que iluminaba las aguas lejanas, David contempló con la mirada perdida la tela de los tensores. Si la batalla para recuperar Fosso Cailin fue dura, mañana lo será aún más. Porque sabía que los hijos del hierro estarían en su elemento más fuerte, el mar abierto. Los hijos del hierro eran guerreros feroces, siempre que estuvieran en el mar. Pero en el agua, esa es otra historia. David solo necesitaba esperar un día más para recuperar fuerzas. Necesitará cada gramo de ello, aunque es de esperar que no haya ninguna división en sus filas durante su ausencia. Las tierras de los ríos. Frente a la costa de Seagard. Los nórdicos habían llegado así a tiempo al castillo de Seagard en las tierras de los ríos. Sede de la Casa Magister, casa vasalla leal a la Casa Tully de Aguas Dulces, Seagard no solo era el mayor y único puerto de la costa oeste de las tierras de los ríos, sino que también mantenía una pequeña flota de media docena de barcos largos y 2 galeras de guerra bajo el mando de su señor feudal, Lord Jason Magister. Considerado uno de los señores fluviales más leales, fiables y honorables, Jason fue responsable de liderar la victoriosa defensa de Seagard contra un ataque de las fuerzas de los Hijos del Hierro lideradas por Rodrigo Greyjoy, el hijo mayor de Balon Greyjoy, y lo mató personalmente. El señor de Seagard dio la bienvenida personalmente a las fuerzas norteñas e hizo los preparativos para la inevitable invasión de las Islas del Hierro, reforzando la flota combinada de la Real, la Lannister y la Redwyne con una fracción de sus propias naves. Una pequeña fracción de las flotas de Redwyne y Lannister recogió a los nórdicos y zarpó inmediatamente después, quedando solo unas pocas naves de Seagard para defender las costas de cualquier agresor. A bordo del navío Matalobos, Robb Stark se encontraba en sus aposentos con su tío abuelo, Ser Brynden Tully, y su esposa, Talisa. Aún le preocupaba el arrebato de David en Fosso Cailin, al escuchar a su amigo de la infancia y cuñado reprenderlo cuando el joven siervo se enteró de sus 2 meteduras de pata políticas. Todavía le desconcertaba a Robb cómo David pasaba de ser tranquilo y paciente a ser frío y despiadado. Debió sospechar que era el Lannister que llevaba dentro. ¿O era el Baratheon? Negó con la cabeza, concentrado en la inevitable batalla naval. Parecías preocupado, dijo Brynden. ¿Aún te preocupa lo que te dijo el rey? Robb suspiró. Nunca había visto a David actuar así. Sí, cometí un error, pero ¿era realmente necesario que me atacara así delante de mis propios hombres? No le des importancia, diría yo. Su padre, el rey Robert, fue así durante muchos años, incluso mientras lideraba la rebelión contra el rey loco. Ahora le toca a David desahogarse un poco de vez en cuando. Lo que sea que te haya dicho en Fosso Cailin, en el fondo sabes que no lo decía en serio. Eres como un hermano para él, el único amigo de verdad que le queda en este mundo miserable. Volverá a ser el mismo enseguida cuando esto termine. Decir que me daría una paliza si no estuviera casado con Sansa fue una forma de decirlo. El pez negro negó con la cabeza y puso una mano en el hombro de su sobrino nieto. Ustedes 2 son como sus padres. Ned era honorable, amable y muy querido en todo el norte. Robert era testarudo, fuerte y un hombre carismático que convertía a sus enemigos en amigos. ¡Qué gran elogio, tío! Brynden se rió. No lo decía como un cumplido, explicó. Verás, Robb, ser gobernante significa que no todos tienen que ser caballeros honorables y brillantes como los de esas malditas canciones e historias. Ser rey conlleva muchas cargas y responsabilidades. A veces hay que tomar decisiones difíciles que a veces se consideran duras, crueles o incluso deshonrosas. Así es en el sur. Y David carga con el destino de los 7 reinos a diario. Quizás pretendía ser duro contigo solo para mantenerte con vida. Si es así, entonces tiene una extraña manera de hablar. Nada es fácil en tiempos de guerra, algo que aprendí a tu edad durante la Guerra de los Reyes 9 Peniques. A juzgar por las acciones y el comportamiento de tu real cuñado, las decisiones que toma son duras, pero también justas. No se puede ser demasiado indulgente, pero tampoco demasiado estricto.
Tener un sentido del honor rígido no funciona tan bien si naciste en el centro de todo. Rob no estaba seguro de si alguna vez lo entendería, no del todo. Tendré que pensarlo un poco más. No sé si alguna vez entenderé la corte sureña. Yo tampoco. Puede que no lo conozca tan bien, pero David podría sorprenderte algún día. Dicho esto, Brinden Tully salió de la habitación, dejando a Rob y Talisa solos. Rob se quedó reflexionando sobre las palabras de su tío abuelo, mientras se frotaba las sienes. Se tomó un momento para mirar a su esposa Talisa, quien estaba ocupada escribiendo una carta. ¿A quién le escribes?, preguntó con curiosidad. Mi madre. Rob miró por encima del hombro de Talisa para examinar la carta, pero no entendía el dialecto ni siquiera el idioma de lo que estaba escribiendo. ¿Es Valirio? Gaa, salúdame, responde ella. Gaa. Risas, hola. Risas, intentó repetir Rob. Talisa puso los ojos en blanco y sonrió. Eso estuvo bastante cerca, rió. El joven lobo se rascó la nuca, aparentemente consciente de que aún le quedaba mucho por aprender sobre lenguas extranjeras. No era precisamente su fuerte, pero considerando que su esposa Talisa era de Volantis, podría enseñarle a entender el alto y el bajo Valirio en un abrir y cerrar de ojos. ¿Sabe tu madre que su hija es una noble de Poniente?, preguntó. Todavía no, negó con la cabeza enigmáticamente. Estoy segura de que le deparará muchas sorpresas. ¿Vendrás conmigo a Volantis algún día? ¿Cuando todo esto termine? Lo haré. Lo prometo. Sé que le encantaría conocerte, y a su nieto. Rob se quedó allí un momento en su camarote, reflexionando hasta que, ¿un momento, qué? El señor de Invernalia parpadeó varias veces mientras las palabras de Talisa empezaban a calar. Una vez que procesó por completo las palabras de su esposa, soltó una risita, volviendo la cabeza hacia ella y poniéndose de pie. ¿Y ahora qué? Se quedó sin palabras. ¿Estás seguro? Talisa decidió dejar la tinta y la pluma sobre el pequeño escritorio de su pequeña cabina privada. ¿Estás enojada conmigo?, preguntó. ¿Enojada? Rob se acercó a Talisa, arrodillándose para quedar a la altura de los ojos. Le acarició la mejilla con suavidad, tranquilizándola. Eres mi querida esposa. Y yo tengo a vuestro heredero dentro de mí, mi señor, un hijo o una hija. Quizás uno de cada uno. No te pongas codicioso, rió Talisa, lo que hizo que Rob se uniera a ella. Le besó la mano. Sé que no es mucho considerando lo que haces, pero ¿podrías dejar la guerra en el mar solo por una noche? Te amo. ¿Me oyes? Te amo. Mientras Rob besaba a Talisa, la levantó de la silla y la llevó a la cama. Mientras se desvestían, deseosos de recrear el acto de procreación que habían comenzado meses atrás, solo por un breve instante, olvidaron los horrores de la guerra para perderse en la compañía mutua, en algún lugar del mar del atardecer. Las olas rompían contra las decenas de galeras y barcos de guerra. Entre las embarcaciones que navegaban por el agua, el rey David I Baratheon, completamente recuperado, permanecía de pie con los brazos cruzados en la cubierta del martillo del rey Robert, buque insignia de la flota real y su mayor buque de guerra. Observaba los océanos distantes a través de la niebla y la bruma. Entre la tripulación, solo una docena de veteranos curtidos en la batalla y soldados experimentados, seleccionados personalmente por el joven siervo, mantenían el equilibrio, mientras que algunos recién llegados tenían piernas temblorosas o vomitaban por la borda debido al mareo. El resto estaba destinado en otros barcos como el Leonstar, el Lady Diana, el Baldwin y el Sea Swift. Lo acompañaba el capitán de barcos, Lord Ramdil Tarly. El señor de O'Neill se encontraba junto a David examinando el vasto océano abierto, preparándose para la batalla. Al ritmo actual, con el viento a favor, deberían poder llegar a las Islas de Hierro en 3 días. Nunca pensé que volvería a las Islas del Hierro después de tanto tiempo, comentó David. Ramdil lo notó. En la guerra no hay decisiones fáciles, su gracia. Será mejor que se prepare a largo plazo, considerando a quién nos enfrentamos. Basándonos en la información que su invitado le ha proporcionado, los hombres del hierro sin duda tendrán la ventaja. Lo sé. Los hijos del hierro son guerreros feroces y combatientes sin igual mientras estén en el mar. Sin duda, tendrán una ventaja estratégica sobre nosotros, pero al final, los hijos del hierro son predecibles. No son soldados. Carecen gravemente de disciplina y estrategia. Y eso nos da la ventaja táctica. Los graneros recolectados en el dominio para nuestras tropas se han almacenado a bordo del Sea Swift y se han distribuido entre los barcos. El Baldwin y el Leonstar reforzarán nuestras líneas de suministro en caso de un ataque inmediato.
Somos solo una pequeña fuerza simbólica, considerando que el resto sin duda entrará en contacto directo con el grueso de la flota de hierro. Una distracción momentánea mientras atacamos por detrás o por los flancos expuestos, sorprendiendo a la flota de hierro. ¿Qué hay de las modificaciones realizadas a nuestras naves? ¿Serán igual de efectivas? Con las recientes mejoras en cada una de nuestras naves, la flota debería ser capaz de infligir daños significativos sin sacrificar velocidad ni movilidad. Las naves de los Hijos del Hierro son fuertes en el frente, pero débiles en el centro. Una vez que las rodeemos, deberíamos poder exponer sus puntos vulnerables y atacarlas con fuerza. ¿Y qué estrategia sugiere que empleemos si extendemos demasiado nuestras líneas, Lord Tarly? Si alguna vez ocurriera, les aconsejo que envíen algunos de los barcos más robustos detrás de nosotros para que se adentren más en el mar del atardecer hasta alcanzar cierta distancia. Si la cabeza de la línea es emboscada, por ejemplo, la cola nunca podrá reforzarla a tiempo. Veo. Con su permiso, Su Gracia, azotar a los remeros perezosos o incompetentes tiene un marcado efecto en la movilidad. Funciona igual de bien con la infantería. Es un poco extremo, teniendo en cuenta que algunos de estos hombres han estado luchando desde Moab Cailin o incluso de Ebwood Mote, pero al mismo tiempo, no podemos permitirnos que nada ni nadie nos desacelere, ya que podría complicar nuestra formación. Permiso concedido, suspiró de mala gana. Randil asintió, pero permaneció en silencio. Para casi todos, era un hombre terriblemente intimidante, pero uno de los mejores generales de los 7 reinos. Era un militar estricto con sus subordinados. David comprendía por qué Randil debía ser estricto, pero era necesario encontrar el equilibrio. Ni demasiado indulgente ni demasiado estricto. Era una línea bastante difícil de seguir, pero estaba decidido a llegar hasta el final. No tardó mucho en que un joven de 17 años se acercara a los dos. Todos los demás capitanes han recibido órdenes, padre, les informó. Muy bien, dijo Randil antes de volverse hacia David. Su Gracia, creo que conoce a mi hijo. Su Gracia. David observó al joven Tarly de arriba a abajo. Tú debes ser Deacon Tarly, ¿verdad? Lo soy, Su Gracia, asintió Deacon. Tienes esa pinta que tienes, con madera de soldado. Lord Randil habla maravillas de ti, Deacon. Tu padre es un excelente soldado, uno de los mejores generales que este país haya visto. Derrotó al mío en la batalla de Ashford hace 20 años. Mi tío Lord Stannis me dijo que fue la única batalla que mi padre perdió. ¿Podrás cumplir en el campo de batalla cuando llegue el momento? Mi hijo es atlético, un hábil cazador y un excelente espadachín, afirmó Randil sobre su segundo hijo. Y un digno sucesor para heredar mis tierras y la espada ancestral de nuestra familia, Earthbane, cuando yo ya no esté, Su Gracia. Él cumplirá. Ya veremos, Lord Tarly. A su debido tiempo, ya veremos. Lord Tarly. Sí, Su Gracia. Tú y los otros capitanes, Ser Kevan Lannister, Ser Lucius Blackmire, Ser Jaime Lannister y Ser Arise Swift, ¿recordáis las instrucciones que os di? Tenemos. David miró por encima del hombro. Muéstrales a nuestros enemigos lo que ocurre cuando se exceden. Cuando lleguemos a tierra, todos los Hijos del Hierro serán pasados a cuchillo. Derriben sus castillos. Destruyan las Islas de Hierro. Las Islas del Hierro. Pique Castillo de Pique. Era una noche oscura y tormentosa. El rey Balon Greyjoy estaba furioso, pero a la vez terco. No solo había recibido la noticia de que Mote Bosque Oscuro y Foso Cailin habían sido liberados por los continentales, sino que el poderío de Poniente pronto caería sobre las Islas del Hierro una vez más, solo que con más fuerza que la anterior. En el gran comedor, Balon estaba de pie junto a la chimenea, de espaldas a Yara. Me decepcionaste, Yara. Me fallaste, reprendió a su hija. Te encargué la conquista de las tierras, la toma de las fortalezas. Sin embargo, no pudiste conservar ni una sola. Yara se sentía cada vez más agitada. Los Glover tenían 4000 hombres mientras que yo solo tenía 200. ¿Y los hombres del hierro bajo tu mando? ¿No se les encomendó defender de Ebwood Mote a cualquier precio? Casi todos murieron luchando hasta el último hombre. Lo que está muerto puede que nunca muera, proclamó orgullosamente Balon. Lo que está muerto puede que nunca muera, repitió Yara. Se gira y deja el papel que leía sobre una mesa. Pero mis hombres sí. Nuestra invasión murió cuando perdimos Mote Bosque Profundo y Foso Cailin. Mi tío Victarion montará una férrea defensa de las Islas de Hierro, pero eso solo retrasará a nuestros enemigos, no los detendrá. Entonces tomaremos más fortalezas en el continente. Yara no podía creer lo que oía.
Quería gritarle a su padre, sintiendo que en el fondo Theon tenía razón a pesar de que su padre había decidido ignorar sus advertencias. Pero aún así, no podía evitar sospechar que su único hermano vivo se había pasado al otro bando, posiblemente buscando asilo a cambio de protección. ¿Por qué? Insistió. ¿Para qué? ¿Para más piñas, rocas y más cuerpos de nuestros caídos? Balón se giró para mirar a su hija. ¿Por qué lo ordeno? ¿Por qué lo exijo? Si el joven siervo y el joven lobo desembarcan aquí sus tropas, su número será mucho mayor que el de Robert Baratheon. Mi propio tío Victarion está ahí fuera ahora mismo, preparando una última resistencia para intentar mantenerlos a raya. Podemos derrotar a cualquiera en el mar, padre, pero jamás defenderemos nuestras tierras y castillos contra los ejércitos del continente. No si nuestros capitanes desafían mis órdenes, entregan las tierras que he tomado, abandonan las fortalezas que he conquistado y sacrifican a nuestros hombres en un estúpido intento de salvar su propio pellejo, la fulminó con la mirada el rey Kraken. Yara se mantuvo firme. No me disculparé por hacer lo que hay que hacer. No voy a sacrificar a mis hombres en una misión suicida desesperada. Sin embargo, tu hermano Theon ya no está con nosotros. ¿Dónde está ahora? ¿Dónde está tu reino? Argumentó, perdiendo finalmente la paciencia. Tomamos esos castillos porque los norteños estaban lejos. Esta guerra ha terminado. La última vez que los provocamos demasiado, vi desde esa ventana cómo abrían brechas en nuestras murallas y derribaban nuestras torres. Ese día perdí a 2 de mis hermanos, Rodrik y Marón, y jamás podré recuperarlos. Y perdí a 3 hijos. Gritó el Lord Segador de Pique. La llaman la segunda rebelión Greyjoy. Bueno, al joven siervo habrá que recordarle lo que ocurre cuando te enfrentas a un kraken en su elemento. Cuando gobiernes las Islas del Hierro, Yara, podrás lograr toda la paz que quieras, dijo antes de enfrentarse a ella. Pero por ahora, cierra la boca y obedece o te daré otro heredero que sí lo hará. Vuelve a tu barco y reúnete con el resto de la flota. Balón salió de la sala antes de que Yara pudiera responder. Harta de la arrogancia de su padre, Yara salió furiosa para reunir lo que quedaba de sus fuerzas en el Viento Negro y unirse a la armada del Lord Capitán Victarion Greyjoy. Maldito sea el ahogado. Suicidio o no, encontraré a mi hermano pequeño y lo traeré a casa. Mientras la lluvia caía a cántaros y las olas azotaban las Islas de Hierro, Yara subió a bordo del Viento Negro con su tripulación y zarpó hacia mar abierto. Cada uno de sus hombres preparó sus Spitfires y saetas Escorpión, preparándose para lo que parecía una intensa guerra naval contra los continentales que se aproximaban. A Yara ya no le importaba saquear las costas occidentales. Su única preocupación era la seguridad de su tripulación, la supervivencia de su gente, y la vida de su único hermano superviviente. Organizaría un audaz intento de rescate o moriría en el intento, frente a la costa de Pique. A kilómetros de las Islas del Hierro, la Victoria de Hierro estaba acompañada por la flota de hierro. En cubierta se encontraba el Lord Capitán Victarion Greyjoy, tras haber sobrevivido a su caída por la ladera durante el brutal asedio en Foso Cailín contra David Baratheon y Robb Stark. Agarraba su hacha de guerra con ambas manos, aunque la izquierda aún le molestaba ligeramente, ya que se había infectado recientemente. Llovía a cántaros y los truenos retumbaban en el cielo, pero los hombres del hierro mantenían un equilibrio perfecto mientras las olas sacudían sus barcos. A pesar de la visibilidad limitada, Victarion tenía a sus hombres preparados para defender con fiereza las Islas del Hierro de los invasores continentales que buscaban destruirlas. No tardaremos mucho, sugirió. Les daremos a los groenlandeses una batalla que jamás olvidarán. Tenemos gloria de sobra para todos, proclamó Ralph Stonehouse. Su número no nos importará si no pueden superarnos, señor capitán. Nosotros tenemos el mar, ellos no. Tenemos la ventaja clave. Nuestra destreza en el mar es inigualable. Lo que está muerto puede no morir jamás. Lo que está muerto puede que nunca muera, sino que resurge con más fuerza y más fuerza. Que los capitanes y sus tripulaciones tomen posiciones. Inmediatamente. Mientras Ralph el Rojo regresaba a su nave, el bufón rojo, Victarion observaba a lo lejos. Entre la niebla, entrecerró los ojos y divisó varias naves lideradas por la furia. Stannis Baratheon apretó los dientes. A las armas. Que las naves se pongan en marcha para interceptarlas. Aquí vienen. A bordo del Fury, con sus velas rojas brillando con un brillo dorado al descender, luciendo el sello del ciervo coronado Baratheon blasonado en su velamen, Lord Stannis Baratheon se preparó de nuevo para la guerra naval.
desabrochando la capa negra sobre sus hombros, desenvainó su espada larga mientras el grueso de la flota real y la flota reduine navegaban a través de la niebla y la bruma hasta que finalmente apareció a la vista la flota de hierro restante. La batalla del Mar del Ocaso estaba a punto de comenzar en cualquier momento. Mirando brevemente a su izquierda, Stannis divisó la galera de guerra Matalobos. Así que el joven lobo y sus hombres finalmente llegaron. Tardaron bastante. Su primer oficial y cuñado, Ser Imri Florent, subió a cubierta con Ser Davos Eaward y su hijo Matos. Los hombres están en posición, mi señor, informó Imri. Se han hecho todos los preparativos necesarios, informó Davos. El rey ya está de camino en estos momentos. Stannis permaneció impasible. Con un poco de suerte, debería poder aprovechar la niebla y disimular sus movimientos hasta que llegue el momento oportuno. Aún así, Imri se inquietó un poco. Los hijos del hierro tendrán ventaja. Conocen los mares mejor que nosotros. Cientos morirán. Miles. Ser Davos, de la orden. Davos asintió y se giró hacia los arqueros de Rocadragón reunidos en el costado del barco. Conocía la furia tan bien como sus propios barcos. Sobre sus 300 remos había una cubierta dedicada exclusivamente a escorpiones, y en la cubierta, montaba catapultas a proa y a popa, lo suficientemente grandes como para lanzar barriles de brea ardiente. Un barco formidable, y también muy veloz, aunque Ser Imri la había llenado de proa a popa con caballeros con armadura y hombres de armas, a costa de su velocidad. Los otros barcos albergaban a casi 20.000 caballeros, caballería ligera y mercenarios, el legado involuntario de Renly Baratheon a su hermano Stannis. Sonaron los cuernos de guerra, las órdenes llegaban del Furia. Davos sintió un cosquilleo en las yemas de los dedos que le faltaban. Remos. Formen fila. 100 palas se hundieron en el agua mientras el tambor del maestro remero retumbaba. El sonido era como el latido de un gran corazón lento, y los remos se movían a cada palada, 100 hombres remando como uno solo. Arqueros, preparados. Guarden abajo. Apunten. Preparados y listos. Los arqueros insertaban flechas de escorpión mientras éstas sacaban sus flechas, colocándolas encima de sus arcos. Dibujar. Antes de que Davos pudiera ejecutar la orden, observó con sorpresa cómo la flota de hierro se retiraba repentinamente entre la niebla. Miró a lo lejos, intentando averiguar a dónde se había ido el enemigo. Pero no veía absolutamente nada en aquella maldita niebla. Alto, ordenó. Sostener. Davos se movió a un lado del Fury con la esperanza de obtener un mejor ángulo. Matos también se movió a estribor para observar más de cerca. Tras otro esfuerzo inútil, el caballero Cebolla parecía estar a punto de rendirse hasta que vio una brillante luz naranja que provenía del cielo. A medida que se acercaba, se volvió más brillante hasta que se reveló que estaba en llamas. Al calcular la trayectoria de la bola de fuego, Davos supo dónde impactaría. Fue en ese momento cuando lo vio, que su corazón dejó de latir. Oh, no, comprendió con los ojos muy abiertos antes de girar rápidamente hacia la cubierta de estribor. Matos. Agáchate. Gritó. Antes de que Matos pudiera reaccionar, la bola de fuego se desplomó, dispersando a quienes tuvieron la mala suerte de estar cerca de la cubierta de estribor. El Fury se encontraba bajo intenso fuego enemigo, al igual que las demás flotas reunidas. El propio Stannis se quedó atónito por un instante al ver la flota de hierro apareciendo desde dos ángulos. La flota Redwine se separó momentáneamente para interceptar un costado, y sus tripulantes se movieron rápidamente para devolver el fuego mientras caían más sobre ellos. «Devuelvan el fuego», ordenó Stannis. Antes de que la tripulación del Fury pudiera devolver el fuego, un buque de guerra de los Hijos del Hierro, el Victoria de Hierro, embistió repentinamente a la galera de guerra. Un par de soldados de Rocadragón salieron despedidos hacia atrás por el impacto, mientras que Stannis se tambaleó ligeramente antes de recuperar rápidamente el equilibrio. En ese momento, se dio cuenta de que había caído en una trampa. Al mirar hacia arriba, el Corvus del Victoria de Hierro se estrelló contra el Fury, mientras el Lord Capitán Victarion Greyjoy gritaba órdenes a su grupo de abordaje. «Abordad sus barcos. Atrapad a los ciervos y lobos», gritó Victarion. «Ahogadlos a todos bajo las olas». Stannis apuntó con su espada al comandante Hijo del Hierro. «Hombres, vengan conmigo y denles una lección a nuestros enemigos». Los soldados de Rocadragón se prepararon y cargaron. Las espadas chocaron, pero los feroces Hijos del Hierro abatieron a un buen número de adversarios. La memoria le servía de mucho al fiero siervo de Rocadragón. Los Hijos del Hierro tenían la ventaja estratégica en el mar.
Stannis continuó aniquilando a un asaltante tras otro antes de que se acercaran demasiado, pero incluso él sabía que había límites. Victarion, mientras tanto, desgarraba a la tripulación del Furia con su hacha de batalla a diestro y siniestro. ¡Qué lástima! Ni siquiera son dignos de ofrenda al dios ahogado. Más presión. Davos, tras recuperarse del impacto de la ráfaga de fuego del Hombre del Hierro, se puso de pie aturdido, notando que un asaltante del Hombre del Hierro cargaba directamente contra él, antes de ser salvado por Serindri. El caballero Cebolla miró y vio el cuerpo sin vida de su hijo, inerte. Sintió que las lágrimas empezaban a correr por sus mejillas, abrasando el cadáver de Matos. Davos no quería que le sucediera a él, a su familia, y especialmente a su hijo. No aceptó un título de caballero y un terreno en Cabo de la Ira solo para ver morir a uno de sus hijos frente a él. Perdóname, Matos, se le quebró la voz. Oh, dioses, por favor, perdóname. Su dolor se disipó lentamente al levantar la vista y ver a Stannis Baratheon intercambiando golpes con Victarion Greyjoy. La pérdida de su hijo era casi insoportable para el caballero Cebolla. Impulsado por el dolor, Davos, inusualmente en él, tomó la espada larga más cercana, la sujetó con fuerza con una mano y cargó contra él. Aprovechando la distracción momentánea, Davos solo logró hacer una pequeña mella en la armadura de Victarion, pero no fue suficiente para que sintiera algo. Girando ligeramente la cabeza, Victarion Greyjoy apartó a Stannis de una patada antes de agarrar a Davos por el cuello. Fue una mala decisión por tu parte enfrentarte al Kraken, dijo con tono serio. Ahora, fuera de aquí. Victarion se abalanzó y arrojó a Davos por la borda, enviándolo a las profundidades acuáticas antes de volver a centrar su atención en Stannis Baratheon. Tuvo el tiempo justo para ver cómo Matalobos embestía contra la Victoria de Hierro, sin apenas hacer mella y sin poder soltar el Corvus. Por mucho que lo intentara, el puente de abordaje seguía firmemente sujeto a la furia. Los nórdicos y los señores fluviales intentaron saltar a los múltiples barcos embestidos por la flota de hierro, pero encontraron una resistencia sorprendentemente fuerte al ser derribados por los asaltantes hijos del hierro. Varias de las fuerzas combinadas tenían piernas temblorosas, mientras que los hombres del hierro se mantuvieron firmes y estables, indecisos ante las olas oceánicas. Robb Stark saltó a bordo del Furia con Viento Gris y Torren Karstark, con la mira puesta en Victarion Greyjoy. «¿Otra vez tú?» Torren desenvainó su espada. «Mataste a mi hermano, bastardo», espetó. Victarion sonrió. «Sí, tu hermano era un sangriento, después de que le partiera la cabeza en dos». En un ataque de ira, Torren Karstark corrió hacia su enemigo. «Torren, ¡No! vuelve aquí». Stannis también lo notó. «Quédate donde estás». Torren no escuchó. En su afán por vengar la muerte de su hermano mayor Arrión, blandió su espada, pero Victarion la esquivó con facilidad y rodeó el cuello de Torren con el mango de su hacha, tirando de él con fuerza hasta que la espalda del segundo hijo, Karstark, presionó contra el peto de Victarion. Estrangulado, forcejeó con el mango, envolviendo el arma con los dedos mientras intentaba liberarse. «Suéltenlo», gritó Robb, a la carrera para liberar a Torren, pero resbaló cuando otra ola se estrelló contra los barcos. Viento Gris, poco acostumbrado a luchar en tales condiciones, perdió el equilibrio y también cayó a cubierta. Victarion sintió un momento de triunfo. No solo Stannis y Robb no pudieron alcanzarlo, sino que sintió que su oportunidad de venganza se acercaba. Su humillante derrota ante Stannis Baratheon en la batalla de la Isla Bella, y de nuevo contra David Baratheon y Robb Stark en el asedio de Foso Cailin, el Lord Capitán de la Flota de Hierro, sintió que su oportunidad se acercaba. Su mano izquierda infectada aún le molestaba, lo que le permitió a Torren apartar brevemente el mango del hacha del Hombre del Hierro de su garganta antes de que ésta volviera a cerrarle la tráquea. Tras recuperar el equilibrio, Robb Stark se movió para salvar a Torren, pero Victarion lo devolvió con un empujón. Más de sus asaltantes hijos del hierro invadieron la nave en masa usando cadenas y garfios desde la cubierta del Victoria de Hierro. Viento Gris, aunque a trompicones, logró aferrar sus patas y garras a la cubierta de madera y arremetió. Mostrando los dientes, el lobo huargo abatió a un buen número de asaltantes hijos del hierro mientras Robb Stark recuperaba el equilibrio y podía contraatacar. Tac. Tac, tac. Torren forcejeó para liberarse de las garras de su enemigo. «Míralo bien, muchacho», le susurró Victarion al oído. «Este es el poder del Kraken. Ustedes, los continentales, nos adelantaron la última vez, pero ahora están en mi elemento. Ahora, muere». Levantando su hacha con fuerza, le partió el cuello a Torren Karstark. Sus brazos se aflojaron.
Con su insensato adversario rápidamente eliminado, Victarion arrojó su cadáver por la borda, a los océanos. Torren. Gritó Rob. Stannis se burló. Chico tonto. Victarion blandió su hacha de guerra, ávido de más sangre. Otro tributo al dios ahogado. Vamos. Si tienes lo que hace falta para matarme. Rugió. Stannis Baratheon se enfrentó a Victarion Greyjoy en una batalla marcial, con Robb y Viento Gris uniéndose a la contienda. El ataque en equipo estaba en marcha, pero él ya conocía la estrategia y no permitiría que lo tomaran desprevenido otra vez, no como la última vez. Acero contra acero chocaba. Cada hombre se movía en direcciones diferentes, sin lograr asestar un golpe brutal al otro. Más barcos de la flota Redwine avanzaron, embistiendo a la flota de hierro, encadenada a sus aliados. Algunos barcos se tambalearon, aunque otros se soltaron, lo que permitió que algunos de la flota real se liberaran, dejando que sus remos se deslizaran hacia el agua. 15 cuerdas de agarre fueron cortadas, pero eso no impidió que los hombres del hierro las reemplazaran rápidamente. Oscilaban de un barco a otro, haciendo la vida imposible para las fuerzas combinadas. Los trabuquetes de ambas flotas se lanzaron bolas de fuego, incendiando las flotas de Stannis y Victarion. Los escorpiones lanzaron virotes contra la flota de hierro, perforando el centro de los barcos de los hombres del hierro. Algunos comenzaron a hundirse, mientras que otros permanecieron a flote o sufrieron daños. La flota Redwine logró rodear algunos barcos largos enemigos, embistiéndolos por el centro antes de ser sorprendida por las galeras de guerra enemigas al amparo de la niebla. Stannis Baratheon lanzó un golpe, fallando por poco a Victarion, pero desvió docenas de ataques y logró cortarle la cabeza a uno de ellos limpiamente por la mitad. Robb, mientras tanto, insistió en el ataque una y otra vez, pero Victarion lo desvió cada vez antes de asestarle un cabezazo al joven lobo. Mientras este se tambaleaba hacia atrás, Victarion alzó el hacha y la descargó. Pero aunque Robb levantó la espada para detenerla, la fuerza del impacto lo derribó. ¡Ah! Exclamó mientras lo golpeaban contra la cubierta. Victarion se paró junto a Robb, agarrando a Viento Gris por el pelaje y lanzando al lobo huargo hacia atrás. «Estás pasando un pequeño problema, ¿verdad, joven lobo?», se burló. «¿Dónde está tu amigo? Ya veo que no está aquí para ayudarte. Deberías haberte quedado en tu pequeño yermo helado que llamas hogar en lugar de entrar sin preparación en la guarida del Kraken». Robb se levantó. «Los crímenes que tú y tu hermano cometieron contra mi pueblo, contra el norte, no quedarán impunes, Greyjoy. No te saldrás con la tuya. Lo juro por los dioses antiguos y los nuevos. Aquí solo importa un dios, muchacho. El dios ahogado. Y ahora te enfrentarás a su furia». Robb atacó Victarion, reforzado por Stannis y Viento Gris. A medida que más naves de la flota de hierro bombardeaban las flotas conjuntas real y del norte con bolas de fuego y embestidas, varios barcos comenzaron a hundirse bajo las olas. Ser Davos Eoward, tras emerger a la superficie tras ser arrojado por la borda, se aferró a la cuerda salvavidas del Furia. Al subir, Davos miró por encima del borde y vio que Victarion les causaba problemas a Stannis y Robb mientras más asaltantes hijos del hierro abordaban las flotas real, Lannister y Redwine. Las tempestuosas olas que se estrellaban contra los barcos dificultaban las cosas, lo que beneficiaba a los hijos del hierro. El mar del ocaso se había convertido en la boca del infierno. «Ve así a Lord Stannis ahora», gritó Serindri. Primera y segunda escuadra, a Lord Stannis. Por Lord Stannis. Serindri Florent y docenas de sus guardias se reunieron con Stannis, aprovechando la oportunidad para rodear a Victarion Greyjoy por todos lados. Desafortunadamente, mientras varios hombres se preparaban para atacar, Victarion blandió su hacha y descuartizó a todos los atacantes. Robb intentó implementar la misma táctica que él y David emplearon en la batalla para recuperar Foso Cailin, desplazándose hacia la izquierda y agachándose para golpear las cotas de malla tras las piernas de Victarion. Sin embargo, ya conocía el plan y esquivó a Robb, le propinó un rodillazo en el estómago antes de propinarle un fuerte revés a Viento Gris cuando el lobo huargo se acercó para ayudar a su amo. Stannis paró el ataque de docenas de asaltantes hijos del hierro, obligando a sus espadas a bajar antes de alzar rápidamente la suya. Incluso a sus 47 años, Stannis seguía siendo un guerrero capaz y un comandante experimentado. Impulsado por la agresividad de los Baratheon, Stannis se movía con la misma rapidez. Al partir la cabeza de otro hijo del hierro por la mitad, se dio cuenta de que Robb y su lobo huargo tenían muchísimas dificultades contra el comandante Greyjoy, de mayor tamaño. «Resistir y luchar», gritó a sus hombres. «Resistir y luchar, malditos sean».
Los soldados de Rocadragón lucharon desesperadamente por mantener a raya a Victarion, pero el Lord Capitán simplemente los barrió a todos, empapándolos de sangre con su hacha. Más nórdicos abordaron los barcos. Galvar Glover, Great Honumber, Roose Bolton, Ricard Karstark, Roderick Cassell, Maege Mormont, Brinden Tully y muchos otros se unieron a la lucha. Es hora de enfrentar la justicia, Greyjoy. Bramó Greathorn. Pagarás por el asesinato de mis 2 hijos. Amenazó Ricard. Victarion observó a cada uno de los nórdicos y señores del río reunidos mientras Robb Stark se ponía de pie, con viento gris a su lado. Ante el gruñido del lobo huargo, Victarion se mantuvo firme. Se acabó, Victarion, dijo Robb, apuntándolo con su espada. Me da igual cuántos sean. Gritó desafiante. El kraken no pierde nada de lo que agarra, ya sea un dracar o un leviatán. Lo que está muerto puede que nunca muera, pero resurge con más fuerza y más fuerza. Cada vez más barcos largos de la flota de hierro azotaban y embestían a las flotas reales del norte, aunque éstas habían comenzado a contraatacar y se mantenían firmes a pesar de estar en desventaja. Mientras los nórdicos y Victarion se preparaban para una lucha a muerte, un potente cuerno se oyó a través de la densa niebla. Robb miró a izquierda y derecha antes de girarse para ver los buques de guerra restantes que aparecían justo detrás de la flota de hierro. Entre ellos, el martillo del rey Roberto emergió del denso temporal. Siendo la galera de guerra más grande de la flota real, el martillo de guerra del rey Roberto destacaba entre los otros barcos que lo acompañaban, el viento audaz, el estrella de león, el Lady Lyanna y el veloz marino, que lanzaban sus propias bolas de fuego contra la flota de hierro. Una a una, la flota de hierro fue bombardeada por la retaguardia mientras los Redwyne, los Lannister y el grueso de la flota real lanzaban su contraataque. A bordo del martillo del rey Roberto, el rey David Baratheon desenvainó su espada de acero valirio, la portadora de tormentas, y la dirigió contra la propia flota de hierro. Las naves de los hijos del hierro son fuertes en el frente, pero débiles en el centro. Gritó David. Remeros, a toda velocidad. Demuéstrenles a estos bastardos de qué pasta estamos hechos. El resto, brinden fuego de cobertura a nuestros aliados. No bajen la guardia. Navegando a toda velocidad y con el apoyo del viento, el poderío del Waramer del rey Robert embistió al Iron Victory con los arietes de guerra recientemente mejorados en su casco, rompiendo sus cascos y atrapándolos en una doble envoltura naval. Otro ataque de pinza. Victarion se dio cuenta, gruñendo mientras apretaba los dientes con rabia y frustración. Lo que comenzó como una emboscada exitosa terminó con el Lord Capitán atrapado de nuevo por ambos lados. Lanzas y escudos. Lanzas y escudos. Gritó David mientras él y sus hombres saltaban del martillo del rey Robert a la furia, listos para enfrentarse de nuevo a Victarion Greyjoy. Pónganse en fila ahora. Gritó Olivar, habiendo reunido suficiente coraje y experiencia para comenzar a dar órdenes, aunque a soldados de infantería menores. Lord Ramdil Tarly y su hijo Deacon también subieron a bordo, eliminando a algunos asaltantes hijos del hierro antes de dar órdenes. Formad. Vamos, muchachos. Formad. Robb jadeó, pero pudo evitar sonreír. Me preguntaba cuándo aparecería, su gracia. La verdad es que se tomó su tiempo para llegar. David le restó importancia. Bueno, no podía dejar que te divirtieras solo tú, amigo. Estoy aquí, y esta vez llegaremos hasta el final. Robb asintió y miró a Victarion Greyjoy, ansioso por pelear con David nuevamente. Así que por fin has aparecido, muchacho. Ven. Mi hacha está sedienta y anhela tu sangre. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.